¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía, 12:30 de la mañana. Estaremos juntos, siempre se lo digo, si ustedes tienen a bien, hasta las 2:30, hasta las 14:30 del mediodía. Son las 12:30 en la península, las 11:30 en las Islas Afortunadas, en las Islas Canarias. Hoy es martes 9 de julio de 2019. Hoy es un día importante porque es la previa, es la víspera del día D, en la Comunidad de Madrid al menos. Saben ustedes que lo que la izquierda denomina de una forma un tanto peyorativa las tres derechas, que en realidad no son tales, es el centro Ciudadanos, es el centro derecha, el Partido Popular, y es la derecha, Vox, llevan a la greña desde hace demasiado tiempo. Y mañana es el día en el que la Comunidad de Madrid, la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, debería elegir un presidente o presidenta en este caso. Saben ustedes que ayer Aguado, Ciudadanos y Ayuso, Partido Popular, llegaron a un acuerdo de 155 puntos. Sospecho que ese 155 no es inocente y es un guiño a lo que ocurrió en Cataluña, a la respuesta del Estado en Cataluña en noviembre de 2017. Sea como fuere, ahí tienen ustedes a los dos protagonistas del acuerdo. Son dos protagonistas muy importantes que suman muchos votos, pero los votos son insuficientes. No llegan, no suman una mayoría en la Comunidad de Madrid. Necesitan de los 12 diputados de Vox. Y esos 12 diputados de Vox ya han anunciado en el día de hoy, a través de Rocío Monasterio, que es la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, que no irán a parar a la coalición de centro-derecha en la Comunidad de Madrid. Ni siquiera se abstendrán. Rocío Monasterio votará en contra de Isabel Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado. Si esto es así, si finalmente se confirma y no hay un vuelco de última hora, que no lo parece, es muy probable que vayamos a elecciones. No inmediatamente, porque aún quedarán hasta el principios de septiembre, quedará margen para maniobrar, pero si las posturas siguen encajadas, si el inmovilismo permanece, sobre todo en Ciudadanos, y esto ya es una opinión personal, un partido que no accede ni siquiera a fotografiarse con Vox, está manteniendo un cordón sanitario como si fuera Vox una suerte de partido neonazi. Ciudadanos, si permanece, como les digo, en el inmovilismo, es muy probable que esa señorita que ven ustedes, Isabel Díaz Ayuso, quede apartada de esa presidencia de la Comunidad de Madrid que parecía tan segura. Y si este inmovilismo permanece durante todo el mes de agosto y principios de septiembre, la Comunidad de Madrid, los madrileños, los de la capital, pero también los de Leganés, los del norte de la comunidad, de la Sierra Norte, todos los 5 millones, casi 6 que somos, volveremos a ir a las urnas en otoño. Y esta vez, al margen de quien haya sido el responsable del adelanto electoral, es muy posible e incluso probable que esta vez sí las izquierdas ganen. Porque a tenor de los resultados del CIS, el Partido Socialista está fortísimo. Y porque es muy probable que los votantes de centro y derecha acudan a esas elecciones desmovilizados. Ahí están viendo ustedes lo ajustadísimo de los resultados de las elecciones autonómicas en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Apenas unos miles de votos podrían cambiar los designios de la Comunidad de Madrid. ¿Quién sería el responsable? Ciudadanos por su inmovilismo, Vox por su esencialismo. Bueno, pues esto que cada uno escoja su culpable. Incluso también pueden señalar a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular por no haber sido capaz de poner de acuerdo a los hermanos pequeños. Sea como fuere, la joya de la corona, la Comunidad de Madrid, la más próspera del país, podría caer del lado de la izquierda. Vamos a ver, desde luego, cuál es el resultado final, pero ya les anuncio, les advierto, esto no pinta bien. Vox no parece ceder a las presiones de PP y Ciudadanos no quiere bajarse del burro. En fin,
Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de política, vamos a hablar principalmente de política, pero no vamos a hablar exclusivamente de política, porque hoy tenemos, como todos los martes, a los centinelas, y hablo en plural, son los mismos que vinieron la semana pasada. Carlos Bustos, el director del Centinela del Misterio, un elegantísimo Carlos Bustos, con sus gafas de estilo Miami Vice o Corrupción en Miami, con un traje de seda italiana exquisito, maravilloso, y una corbata elegantísima, como no podía ser de otra manera. Carlos Bustos. Buenos días. Un tipo elegante. Sí, gracias. Elegante, inteligente y emprendedor. Y luego a mi admirado José Luis Hernández Garbi. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con vosotros, un placer. Uno de los mejores escritores que tenemos en nuestro país. Sus libros se cuentan por éxitos. Solo tiene usted que teclear en Amazon y verán lo exitoso de sus libros relacionados con la historia, pero con la historia dentro de la historia, las intrahistorias. En este caso, y José Luis ha escrito mucho sobre esto, vamos a hablar de magnicidios. Tiene de hecho un libro dedicado en exclusiva a los magnicidios de los Estados Unidos, pero también de otros países del mundo, ¿no? No, exclusivamente dedicado a los magnicidios en Estados Unidos. Que no han sido pocos. En nuestro país, si recuerdan ustedes, el pasado martes hacíamos un repaso somero a esos magnicidios, llegamos al cuarto y hoy nos queda el último de ellos, que es quizá el más interesante, por cercanía, por proximidad cronológica, pero también, José Luis, porque quizá es el más misterioso de todos ellos, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, además lo tenemos muy reciente. Hay que señalar que se produce en 1973, prácticamente a la vuelta de la esquina desde un punto de vista histórico, aunque nos pueda parecer que han pasado muchos años, ¿no? Yo ni siquiera había nacido, tú serías un chaval y eso sí, tú ya serías, seguramente ya serías un adolescente. Yo ya, ¿no? tenía 45 años. Por eso. El año que matan a Carrero, y además yo nací el 20 de diciembre, el mismo día que mataron a Carrero, yo cumplía 45 años. Ahora debo andar por los 96. Ahora, yo tenía unos pocos menos que Carlos. Bromas aparte, ¿los dos habéis nacido? Yo tenía 5 años, ahora en 5 serio. años. ¿José Luis? Pues yo tenía en aquel entonces 7 años. ¿Y alguno de ellos, de vosotros, os acordáis? Perfectamente. ¿Ah, sí? Yo sí me acuerdo. Lo comentábamos hace unos días, Carlos y yo me acuerdo, el primer recuerdo que tengo del atentado fue que ese día nos despertó... ¿Vivíais en Madrid los dos, claro? Sí. Yo vivía en Madrid y nos despertó mi madre y nos dijo, bueno, me dijo a mí concretamente, mi mamá todavía era muy pequeña, me dijo, hoy no vas al colegio. Y a mí me pareció muy raro, ¿no? Y yo le pregunté a mi madre, ¿y por qué no? ¿Cómo es que no voy al colegio? Dice, no, es que hoy tienes fiesta. ¿Hoy tienes? Hoy tienes fiesta o algo así me dijo, ¿no? Digo, ¿y eso? Porque dice, no, es que se ha muerto un señor y entonces pues no, hoy no hay colegio, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y yo recuerdo que desde pues, con la mentalidad de un crío de 7 años, pues a mí me hizo ilusión, ¿no? Porque de pronto me encontraba con 3 días de vacaciones, ¿no? Que fue el luto oficial que decretó el gobierno del régimen franquista en aquel entonces. Luego recuerdo algunas imágenes que aparecieron en los informativos, en los informativos de aquella época, del famoso cráter en la calle Cado Coello, ¿no? Pero claro, todo aquello me quedaba muy, muy lejano. Y luego también recuerdo pues, aquellos veranos de vacaciones en los cuales pues ya los mayores sabían que al régimen franquista le quedaba poco tiempo y bueno, pues casi comentaban en voz baja la salud de Franco y lo que podía pasar en España, y lo comentaban con cierto temor, hay que decirlo. Recuerdos, antes de entrar, estamos viendo imágenes reales de la calle Claudio Coello, imágenes verdaderamente dantescas. Tú, Carlos, imágenes recuerdos de aquel día. No, simplemente algo parecido, no vas al colegio y bueno, me llamó poderosísimamente la atención que tampoco terminamos celebrando mi cumpleaños. Eso me sentó bastante mal, digo, ¿quién será el señor ese que le llaman el Cejas para que a mí se cargue mi fiesta de cumpleaños? El tío asqueroso. Y bueno, cuando ya te vas haciendo más mayor y vas siendo consciente de lo que ocurrió y que dio un vuelco a la historia de España ese 20 de diciembre de 1973, pues entonces dices, joder, pobre hombre, porque yo no le deseo mal a ninguna persona, pero realmente fue una etapa y fue un momento tristísimo y complicadísimo para la historia de España. Pero hay que apuntar una cosa, Rafa. A ver. El plan inicial no era matar a Carrero Blanco, era secuestrarlo para después hacer un canje con presos de ETA, ¿eh? O sea, el comando Chiquía y los 3, bueno, eran 5 o 6, no recuerdo exactamente, al final se quedaron 3, además de ser torpes, porque eran muy torpes, y ahora te explicaré por qué más adelante, según vayamos desarrollando el programa, te explicaré por qué eran muy torpes. Su intención, insisto, no era
asesinar al presidente Carrero. E incluso estaban también detrás de secuestrar, si no podían secuestrar a Carrero, que era facilísimo, porque si estos eran torpes, la seguridad de Carrero era más torpe todavía, era también secuestrar al príncipe de España, que era Juan Carlos de Borbón. Solo con la única intención de cambiarlo por presos políticos. Esa era la idea del momento. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Cómo es posible que si la vocación era en un principio el rapto, desplegaran semejante cableado, explosivos, etcétera, etcétera? Bueno, pero eso fue después. Ah, eso fue después. Eso fue después. Ellos, la intención, insisto, venían a Madrid a secuestrar a Carrero. Bueno, es más, era muchísimo más fácil matarlo que secuestrarlo. Claro. Que quede claro, muchísimo más fácil matarlo que secuestrarlo. No olvidemos que varios miembros del Comando Chiquía comulgan más de 3 y 4 veces detrás del propio Carrero Blanco en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano. O sea, simplemente no tuvieron por qué liar ese magnicidio con ese Dodge Dart volando por un 3700 GT. No era un Dodge Dart, era un 3700 GT. No tenían por qué hacer eso. Si querían matarle, un tiro en la nuca y salir corriendo. Que iban con un escolta, a veces dos, pero iban con un escolta. Rafa. Vamos a ver, vamos a hacer una puesta en consideración. Vamos a ponernos todos en contexto. Pero antes, quiero que vean las imágenes recreadas, obviamente. No había cámaras en directo en el momento del atentado. Las imágenes recreadas del momento del atentado. Vamos a verlo y luego hacemos un ejercicio cronológico y empezamos por el principio. Vamos a ver. Del atentado terrorista, y ella escribe un libro en el cual cuenta cómo se desarrolló toda la operación, y es la que bautiza el atentado como Operación Oro, que es el nombre con el que ha pasado a la historia. Eva Fores era una escritora que bueno, pues colaboraba con ETA, y fue la que escribe este libro con un seudónimo. Se publica en Francia, incluso aquí se puede conseguir, en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid se puede conseguir el libro y se puede consultar. De todas maneras, José Luis, no olvidemos que Genoveva Fores o Eva Fores, lo que era el contacto principal que tenían los etarras en Madrid con el Partido Comunista. No olvidemos que Genoveva Fores, sin la participación de Genoveva Fores, probablemente a Carrero Blanco no se lo hubiera matado, y lo que es más importante todavía, casi un año después no hubieran muerto 13 personas en la calle Correo. A esta mujer que era, y que Dios la tenga en su gloria, pero a esta mujer que era auténtica gentuza, se la está ensalzando como si fuera una heroína, y gracias a ella murió Carrero Blanco, y gracias a ella murieron 13 personas en el atentado de la calle Correo en 1974. Esta señora no fue ni siquiera juzgada, porque fue amnistiada en 1977 por Adolfo Suárez, y lo que es peor, luego la estuvimos pagando un sueldo como diputada de Ribatasuna, ¿vale? Esta señora es Eva Fores o Genoveva Fores, que mucha parte de la prensa de este país y mucha parte de los intelectuales progresistas lo que se han encargado es de ensalzarla como si fuera el adalid contra el franquismo, y no, sería un adalid contra el franquismo, pero era miembro del Partido Comunista y fue pieza clave para que Carrero Blanco muriera. Fue el enlace de los terroristas en Madrid, porque estos torpes vinieron sin saber ni lo que era Madrid, no habían salido en su vida del País Vasco, ¿vale? Y sobre todo fue la precursora del asesinato de 13 personas en el atentado de la calle Correo. Esta Genoveva Fores, vamos a dejarnos ya de tonterías, ni de ensalzarla como si fuera una mártir antifranquista y luchadora contra el franquismo. Era una semi-asesina o supuesta asesina en potencia. Insisto, encima no fue ni juzgada. Bueno, vamos a ponernos en contexto, vamos a empezar la historia desde el principio. Estamos en la España de los años 70, de principios de los años 70. El régimen de Franco agoniza, porque la salud de Franco agoniza. Estamos en el año 1973, hace solo unos meses que Franco ha designado un jefe de gobierno, un presidente del gobierno. Antes Franco, durante toda la dictadura, todo su régimen, había concentrado en su figura la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno.
su persona de más confianza, el almirante Luis Carrero Blanco, es nombrado jefe del gobierno, presidente del gobierno, y el 20 de diciembre de 1973, a 5 días de la Navidad, Luis Carrero Blanco, al que están viendo ustedes jurando los principios del movimiento, con una mano sobre la Biblia y el caudillo observando, fue asesinado. Fue asesinado por, y es la versión oficial, la banda terrorista ETA, que ya llevaba algunos años atentando en nuestro país, y el 20 de diciembre del 73 se cobra su víctima más importante, un magnicidio, un asesinato de un presidente del gobierno, el quinto de nuestra historia moderna. Así quedaron, en ese amasijo de hierros quedó el coche en el que viajaba Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno. Esto es una puesta en contexto. A partir de ahora, la versión oficial dice que fueron unos etarras que vinieron del País Vasco y que durante algunos meses estuvieron en la calle Claudio Coello alquilando unos bajos, haciendo mucho ruido, pero a los vecinos siempre se les dijo que esta gente eran escultores y eran pintores. Era el taller de un escultor. Y ese ruido era obviamente el motor del martillo neumático que servía para, desde los sótanos de la calle Claudio Coello, hacer un túnel hasta justo debajo de la carretera. Lo más llamativo de todo esto es que el cableado, fíjense ustedes, estamos en los años 70 y era necesario cables, y cables gruesos y muchos cables. El cableado que necesitaron los explosivos estuvo expuesto, visible, durante muchos días en la calle Claudio Coello. Sí, y además las vibraciones constantes, permanentes del martillo neumático no fueron detectadas por la embajada norteamericana a muy poquitos metros. Sí, lo comentábamos también antes de entrar en la antena, aproximadamente unos 200 metros de donde se encuentra... De la embajada. En línea recta, sí, correcto. Ya, pero ellos estaban con unos monos, me parece, creo recordar que de Telefónica, estaban siempre dando la sensación de que estaban en obras, pero a mí realmente lo realmente espectacular, lo realmente espeluznante y lo que es increíble para un país como España, que no olvidemos que a pesar de todo, poco antes era la séptima, octava potencia del mundo, a mí lo que me parece muy fuerte es que el coche no estaba blindado, solo llevaba 2 escoltas y a veces ni eso. El recorrido siempre era el mismo, porque iba de su casa a misa, de misa otra vez a su casa para desayunar con su mujer, y de ahí al palacete que había en Castellana 3, que era donde estaba su despacho de presidencia de gobierno. Lo que te he dicho antes. Castellana 3, que en aquel día no era Castellana. Era Avenida Generalísimo. Avenida Generalísimo. Bueno, pues ahora es Castellana 3. Bueno, lo que te he comentado antes. Varios días, muchos días, los etarras comulgan a su lado, se sientan a su lado en misa, para escuchar esa misa en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano. ¿Y por qué, ante un magnicidio de estas características, José Luis, y a ti también te lo pregunto, hombre, por qué no se declara el estado de excepción y por qué no se hace la operación Jaula? Cuando por cosas infinitamente inferiores, valga la redundancia, sí se hizo en otros sitios, en otros países, y por otros contextos muchísimo menos graves. ¿Por qué no se declara el estado de excepción? ¿Por qué no se hace la operación Jaula? ¿Por qué no se investiga que pocos días antes en la base aérea de Torrejón roban minas antitanque y 100 kilos de dinamita? ¿Por qué eso no se investiga? Y como premio a no investigar todo eso, nombran presidente de gobierno a Carlos Arias Navarro, responsable de la seguridad del almirante Carrero. Si tenéis respuestas, yo soy todo oídos, ¿eh? A ver, antes de nada quiero puntualizar que desde hacía unos meses, unas semanas antes de cometerse el atentado, ya existían en Madrid o en España los servicios de seguridad del franquismo, tenían noticias de que había que existía un comando terrorista de ETA que se planteaba la posibilidad de realizar un gran atentado. Lo que pasa es que desde un primer momento se planteó la posibilidad de que fuera el secuestro, del que ha comentado antes también Carlos, de que fuera un secuestro de una alta personalidad del Estado. Pues con mayor motivo, Garbi, para aumentar la seguridad, y no que le reducían un día la escolta tenía 2, otro día 1, el coche no era blindado. Esa raíz, a partir de entonces, cuando al almirante Carrero Blanco se le proporciona un coche adicional de escolta. Para su coche oficial, el Dodge 3700 que hemos comentado, y detrás va un Dodge Dart de los servicios con 3 policías, que es la escolta adicional que se le pone a Carrero Blanco, que él no quería, por cierto, la escolta adicional que se le pone a Carrero Blanco, que es la que va a su lado, que va justamente detrás cuando se produce el atentado.
cuando el coche, cuando estalla el explosivo que han colocado los etarras en la calle Claudio Coello, el coche desaparece, simplemente queda un socavón. Y después del shock de la explosión, los policías llegan a pensar que el coche de Carrero Blanco realmente ha escapado a la explosión, que se ha producido una explosión de gas y que el coche de Carrero Blanco ha escapado y que posiblemente esté en su casa. Entonces inmediatamente existen las grabaciones de las comunicaciones por radio del coche de escolta que va justamente detrás del de Carrero Blanco. Las primeras grabaciones que se producen son de los propios policías informando de que la escolta que está en el edificio donde vive Carrero Blanco, que informe si realmente ha llegado el coche del almirante. Es bastante minutos después de producirse el atentado cuando sale uno de los jesuitas de la residencia que vemos en las imágenes, que está justamente al lado de donde ha explotado el coche, los que bajan y dicen: oigan, en nuestro patio hay un coche destrozado con gente dentro. Y es entonces cuando se piensa que posiblemente pueda ser el coche de Carrero Blanco. Hasta entonces, la verdad es que se está bajo estado de shock. Y a lo que se refería Carlos, a que no se establezca una operación jaula y demás, hay que señalar que en esos momentos a ETA se lo considera un grupo terrorista que bueno, pues no es capaz de realizar estos atentados. Y luego además a las autoridades las pilla con el paso cambiado. No, es que había tal prepotencia en el régimen que claro, no se podían imaginar que se pensaban invencibles y que eso les podía pasar a ellos. Pero hombre, si poco tiempo antes te están hablando de posible atentado, te están diciendo que han robado 100 kilos de dinamita y minas antitanque en la base aérea de Torrejón. Te están contando, incluso la CIA tiene informes de que sobrevuela un atentado, un magnicidio en España. Yo no puedo entender, y lo del estado de excepción es algo muy normal en un gobierno, digamos, panteísta, donde se habla de que la religión y el ejército son las claves y los pilares de la Iglesia y el ejército son los pilares del Estado, que no se aplique un estado de excepción no es normal. Pero yo tengo entendido que en el País Vasco sí se aplicó el estado de excepción durante los días posteriores al atentado, ¿eh? Ahora mismo no sabría confirmar el dato, pero también hay que señalar la postura que adopta el general Franco al conocer la noticia del atentado, que en un principio se piensa que ha sido una explosión de gas, porque unas semanas antes se había producido una explosión de gas en Barcelona con varios muertos y por lo visto las redes de canalización del gas no estaban en buen estado y se pensaba que había sido una explosión de gas. No, y por las obras que estaban fingiendo que se hacían alrededor los propios etarras. Sí, que se hicieron pasar por electricistas y demás para poder tener el cable. Un atentado que nos recuerda en cierta medida al que sufrió Aznar varias décadas después. Lo que pasa es que el coche es similar porque el coche de Aznar llevaba inhibidores de frecuencia, con lo cual los terroristas no podían... estaba blindado, tenía un blindaje importante, era un Audi A8 y era un blindaje importante. Fue lo que le salva la vida al presidente del gobierno en aquel entonces. Entonces, claro, los terroristas en el atentado de Aznar no podían accionar el explosivo a distancia, entonces tuvieron que tirar un cable por la calle, parecido a lo que pasó con el caso de Carrero Blanco. Y volviendo al tema de este magnicidio, pues hay que señalar y poner de relieve la postura que adopta el general Franco cuando tiene noticia de que realmente se trata de un atentado y un atentado de ETA. Él, desde un primer momento, intenta transmitir a la población que un estado de tranquilidad, de que el régimen mantiene el control sobre la situación. Entonces quiere transmitir una sensación de normalidad, que de ahí que también que preside al Consejo de Ministros. De ahí después, la famosa frase: está todo atado y bien atado. Exactamente. Y de ahí que en el sepelio y en la Castellana, donde el cuerpo de Carrero Blanco va en el orden de multitudes y con honores de jefe de Estado, evidentemente, o de presidente de gobierno, se le ve al príncipe Juan Carlos andando solo detrás o delante del féretro. Hemos visto imágenes. Sin ningún problema, cuando todos sabemos que podía haber francotiradores. O sea, es que se menospreció y se infravaloró a ETA. Es lo que ocurrió. Es que el régimen tiene miedo, se siente débil, se siente ya débil. Entonces quiere transmitir una sensación de firmeza, pero de firmeza en el sentido de que no pasa nada. No, fue así, no pasa nada, naturalidad absoluta. De hecho, esa firmeza luego tuvo que ver mucho con los juicios de Burgos. Efectivamente. Es decir, unos etarras, etarras y miembros del Grapo que fueron condenados a la pena capital. A muerte. Bueno, también en España en esa época estaba el famoso 1001. El proceso 1001. El proceso 1001 también estaba en el Candelero, y era una etapa convulsa. Era con mayor motivo para que todo un presidente de gobierno pues lleve, un coche, otro coche, y dos policías, el chofer y el asistente. Eso es escolta para un presidente de gobierno rondando la idea de un atentado o de un secuestro. En aquel entonces estamos viendo precisamente imágenes del sepelio del funeral, donde le van dando los ministros y las altas personalidades el pésame a
al caudillo y este rompe a llorar. Es la primera vez que los españoles ven llorar a Francisco Franco en La primera vez que rompe público. a llorar es dándole el pésame a la viuda del almirante. Ahí se dice una maldad, porque esa frase no es cierta. La frase de no hay mal que por bien no venga se dice en un discurso de Año Nuevo, que tenía la costumbre el general Franco de dar su discurso de Año Nuevo. Ahí lo dice sobre un contexto, ¿vale? Y también se dice que ese discurso no lo prepara Franco. De hecho es normal, no lo preparó Franco, y menos ya con una enfermedad, Parkinson, los famosos picachos despejados que decía Torcuato Fernández Miranda, todas esas cosas, ¿no? Pero evidentemente Franco no dice esa frase, porque la dice evidentemente, ahí están las hemerotecas, lo de no hay mal que por bien no venga, la dice dentro de un contexto como dándole fuerza, y que efectivamente está todo atado y bien atado, y que este magnicidio no va a quebrar la unidad de España. Eso es lo que quiere decir Franco con el no hay mal que por bien no venga. Las malas lenguas dicen que incluso se lo suelta a la viuda, como diciendo, tranquila, que no hay mal que por bien no venga, que de aquí vamos a salir reforzados. Claro, la familia de Carrero Blanco durante mucho tiempo está incluso enfadada con el propio general, con el propio general Franco, si alguien podía y te podía permitirse la licencia de enfadarse con el general Franco, ¿no? Familia Carrero Blanco. ETA no era... No tenía la envergadura que llegó a tener en los años 80 y 90, que puso casi de rodillas al Estado, pero ETA ya existía, llevaba varios años existiendo y había asesinado a guardias civiles y a militares españoles en el País Vasco. Y tenía el amparo de la Iglesia Vasca y de lo que entonces era el PNV. Y también del Partido Comunista. Por supuesto, te vuelvo a repetir, Eva Fores, el marido de Eva Fores, que ahora no recuerdo el nombre, un montón de miembros del Partido Comunista fueron los que, porque insisto, es que si, Rafa, José Luis, queridos televidentes, si la seguridad del almirante Carrero era Mortadelo y Filemón, los etarras vinieron a Madrid siendo Pepe Gotera y Otilio. O sea, no olvidemos que a Pepe Gotera y Otilio, a los miembros del Comando Chiquilla, se les dispara una pistola dentro de una casa. Tú fíjate, que hacen prácticas de tiro en la casa de campo, que dejan pistolas y se olvidan pistolas con bolsos en las barras de los bares, que los DNI eran tan sumamente falsos, pero tan mal falsificados, que es que cualquiera sabía que eso era una falsificación, que no era un DNI auténtico, que las matrículas de los coches que falsificaban no se correspondían con el año. Pongo un ejemplo, es como si ahora sale un último modelo de Honda, de estos psicodélicos que parecen coches del futuro, y le plantan una matrícula del 2006, y no se corresponde estando en el 2019. O sea, es impresionante cómo esta gente, que eran unos chapuzas, se tiran un año y medio en Madrid, a sus anchas, alquilando pisos, no conocen Madrid. Y luego encima todos estos miembros del Partido Comunista que les ayuda a buscar los pisos, entre ellas otra vez Eva Fores, etcétera, 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 es que están todos fichados. Fichados por la policía. Es que todo el comando Chiquilla estaba fichado. Y todos los comunistas que les ayudan, les ponen el camino y les dicen, esto es Madrid, este es el itinerario de tal, esto es lo que hace el almirante Carrero, esto tal, estaban también fichados. Joder, yo de verdad... A ver, nos vamos a tener que ir a publicidad, luego continuamos con el asunto, pero antes de irnos a publicidad, quiero hacer un repaso de los elementos de misterio que Carlos Bustos lleva ya un rato poniendo encima de la mesa. Y luego vamos a ver si conseguimos entre todos darle dar una respuesta a los espectadores. Sismógrafos de la embajada norteamericana que no funcionan, ruidos tremendos como consecuencia del martillo neumático, etarras fichados por la policía que pasan en Madrid no una semana, ni un mes, ni un año, sino un año y medio y nadie les advierte ni los aprende. Kilómetros o al menos metros de cable en un lugar estratégico del centro de la capital que a nadie sorprende. Una escolta muy precaria para todo un presidente del gobierno. Ausencia por completo de un estado de excepción después del atentado. Y, quizá lo más llamativo de todo, el responsable de la seguridad del almirante Carrero Blanco, a los pocos días, es nombrado presidente del gobierno. Son dudas razonables que a todos, desde hace casi 50 años que se produjo el magnicidio, nos sobrevuelan. Nadie entiende muy bien qué demonios pasó allí y si es que los asesinos contaban con el beneplácito del gobierno o con algún aliado dentro de las estructuras de poder del régimen. Luego vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Va a ser inmediatamente después de esta publicidad.
Bueno, ya estamos de vuelta en la redacción abierta, estamos hablando del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973. Les hemos contado los hechos, la información y también les hemos contado los aspectos más oscuros de ese atentado, asuntos incomprensibles como los metros de cableado para el explosivo, el hecho de que estuvieran fichados los terroristas y nunca fueran aprehendidos en un año y medio, el hecho de que las obras para introducir la dinamita justo debajo de la calle Claudio Coello estuvieran a apenas 200 metros de la embajada norteamericana y nadie advirtiera ni ruidos ni movimientos sísmicos, el hecho de que Arias Navarro, el responsable de la precaria escolta seguridad de Carrero Blanco, fuera designado luego presidente del gobierno. Algo que aún no hemos comentado y yo creo que es capital. Henry Kissinger, 48 horas antes del atentado. Esa persona es más mala que un veneno, sigue vivo, es más mala que un veneno, es lo más retorcido que te puede echar, pero vamos, decir que la CIA o que Kissinger me parece una majadería, que Kissinger tenga algo que ver en el magnicidio de don Luis Carrero Blanco. Hasta ahora solo hemos hecho que ponerles encima de la mesa a los espectadores preguntas, a ver qué respuestas podéis darles. ¿Qué teoría manejáis? ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Fue la ETA? ¿No fue la ETA? ¿Fue la ETA con apoyo de alguien? ¿Qué pretendía ese alguien? ¿Qué intereses había en quitarse de encima a este señor? No, para mí fue la ETA con ayuda del propio Estado español. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no... A ver, independiente... Yo te voy a decir una cosa y te voy a ser muy sincero. Yo creo que Carrero Blanco, una vez que muriera el general Franco, estoy totalmente convencido de que Carrero Blanco le iba a presentar la dimisión al rey, a Juan Carlos. Estoy totalmente... Eso lo dice su propio hijo. Su hijo dice que en cuanto muriera Franco, el hijo de Carrero Blanco, el primogénito, dice que cuando muriera Franco, que la intención de su padre era la de presentar la dimisión y favorecer una transición democrática en España. Eso es lo que él afirmaba en una entrevista que concede. Sin embargo, relativamente poco tiempo. La narrativa que circula habla de Carrero Blanco como lo más ultra del régimen y el que estaba llamado a perpetuar el régimen después de Franco. Y sí, es por eso porque ETA obtiene muchas simpatías en aquellos días, incluso de algún salvaje a día de hoy que piensa que gracias a aquel atentado el régimen acaba con Franco. Pero hay que señalar un dato importante, que el almirante Carrero Blanco es el artífice de que el entonces príncipe Juan Carlos sea designado por el propio Franco como sucesor. Porque la verdad es que Franco le estuvo dando largas a la cuestión sucesoria durante mucho tiempo. Son conocidos por parte de los historiadores aquellos famosos encuentros entre Franco y Carrero Blanco, su hombre de confianza. Se puede decir que incluso el único amigo real que tuvo a lo largo de toda su vida el general Franco, esos encuentros que mantenían estos dos personajes. Y bueno, el almirante Carrero Blanco le insistía el almirante Carrero Blanco le insistía a Franco para que designase al príncipe como sucesor, algo en lo que el propio Franco parecía no estar demasiado convencido, y sobre todo su entorno familiar, que a lo mejor tenía otras intenciones, perseguía a lo mejor la instauración, vamos a arriesgarnos a decirlo, ¿no?, la instauración de una dinastía diferente a la borbónica en España, ¿no? Y fue Carrero Blanco el máximo valedor del príncipe Juan Carlos en aquel entonces, hay que recordarlo. Se ha vendido quizás una imagen de que fue el máximo exponente de lo que se vino a llamar búnker del franquismo, y en cierta medida también lo fue, pero hay que señalar algunos aspectos como este que señalo de uno de los valedores del príncipe Juan Carlos como una de las facetas menos conocidas del almirante, ¿no? No olvidemos, José Luis, una cosa que para mí es muy importante. La portera de la finca de Claudio Coello, donde en el bajo se lanza ese túnel y se va abriendo ese túnel para hacer volar el coche, estaba casada con un policía nacional de los grises. La portera de esa finca, el policía también fue en ese bajo donde se disparó la pistola, aparte de los ruidos, y el policía siempre hizo caso omiso de todo. Para mí esto es sospechoso. En el propio barrio donde ellos vivían, porque aunque tenían el zulo, como si hubiera sido alquilado por un escultor, por un artista, aunque tenían el zulo en Claudio Coello, ellos vivían en las afueras, ¿no? En un piso franco, sí. En un piso franco. Bueno, ahí, en ese momento, como ellos tenían ese acento y ese deje vasco, ¿vale?, los propios vecinos, porque ellos bajaban a tomar café al bar de debajo de su casa y todo eso, los propios vecinos, ¿vale?, les llaman los de la ETA.
Y hay un episodio que para mí es terrible, que es cuando un guardia civil empieza a investigar. Se hace eco del robo de toda esa dinamita en la base aérea de Torrejón. Se hace eco de uno de los papeles de la CIA donde se alerta, porque lo único que tiene que ver ahí la CIA es que tiene un documento donde se alerta de que puede haber un atentado en España. Se hace ese guardia civil, que era uno en concreto, se hace eco de un montón de cosas que le hacen sospechar de que a ver si esos que están viviendo en ese piso franco, y que ya te digo, que bajan a desayunar y que se llevan de maravilla con los vecinos, con la gente del supermercado y tal, ¿vale? Que les llaman, insisto, los de la ETA, se hace eco de lo que está ocurriendo y los investiga. Y cuando consigue juntar a un par de guardias civiles más, unir para la causa a 3 o 4 personas más, van a meterse dentro de ese piso franco y los tenían ya pillados, porque si se llega a permitir que esos 3 o 4 guardias civiles, mandados por ese guardia civil, que es el que sospecha realmente, cuando van a entrar, la radio del SEAT 1500 le dice: aborten operación. O sea, cuando ese guardia civil, con otros 2 o 3 números, están a punto de entrar en el piso franco de los etarras que asesinaron a Carrero Blanco, sale un mensaje por la radio del SEAT 1500 de la Policía Nacional de los Grises y dice: aborten la operación. Por favor. Hay otro dato curioso por favor en toda esta historia, y es que en uno de los pisos francos hay que recordar que, bueno, que el comando Chiquilla, que es el que perpetra el atentado, realmente no utilizan un martillo neumático para abrir el túnel, es a base de pico y pala. Además lo hacen en forma de T para distribuir la dinamita que llegan a robar de una cantera en el País Vasco, y cuando se produce el atentado llegan incluso a aparcar un coche en doble fila para obligar al coche de Carrero Blanco que pase por donde está colocada la dinamita y salte por los aires. Bueno, pues hay un dato curioso, y es que realmente en la operación está el comando Chiqui, que está compuesto por 3 terroristas, pero es que en toda la operación llegan a participar hasta 30 terroristas, 30 etarras, que están yendo y viniendo a Madrid. Entonces, en uno de los pisos francos que tienen, les llegan a robar, llegan a entrar a robar. En un local que alquilan, también. Sí. Se encuentran con ladrones una noche. Entran a robar y, claro, no presentan denuncia, y por lo visto los supuestos ladrones del piso franco eran confidentes de la policía. Y no sabemos si realmente encontraron algo o no encontraron nada en ese piso franco, pero realmente pues no vuelven a decir nada. El que descubre esto y el que descubre que están fichados. O sea, que con quien se junta, con las reuniones que tienen, con el de la gabardina en el Hotel Mindanao, con todas estas cosas tan sumamente misteriosas, José Luis, es que es el guardia civil el que descubre que es que con todos los que se juntan estos etarras están fichados. Pero este famoso personaje de la gabardina blanca que tú has comentado del Hotel Mindanao, ya desaparecido en Madrid, ya no existe, hay que señalar que posiblemente sea una invención de Eva Forés, que realmente ese personaje no existiera nunca, que es una invención de Eva Forés que refleja en su libro, en el libro de, creo recordar que se titulaba Operación Ogro, o cómo asesinamos a Carrero Blanco, creo que recordar que es el título del libro. Esa película de la que hemos hablado antes y que hemos visto imágenes de Operación Ogro, esa película, como película, está muy bien realizada, pero esa película tiene entre ellos los fallos del de la gabardina, ahí en esa película se ve claro que ellos se van. Cuando se comete el atentado, ellos se montan en un SEAT 1500 blanco con ranchera y se van. Mentira. Eso es un error, porque esa película, me parece que Guido Montecorvo, el director, creo recordar que sí. El 80% del guión es de los propios etarras, viene de la propia ETA. Se basa en el libro. Se basa en el libro de Eva Forés y de los propios etarras. Estamos viendo una imagen muy curiosa, que es de cómo se ha conservado el coche de Carrero Blanco. En un principio se exhibió en las salas del antiguo Museo del Ejército. Ahora mismo creo, las últimas informaciones que tengo, es que este coche se conserva como con el camión que llevó el féretro de Francisco Franco en unas instalaciones militares que existen en la base aérea de Torrejón, creo recordar, y es un museo bastante interesante en el cual se conservan varios vehículos de esta última etapa del franquismo, ¿no? Junto con otros de los primeros años, y es una pieza histórica, al igual que también en el programa pasado pues hablábamos del carruaje de Prim o el coche de Eduardo Dato. Pues ya digo, el coche de Carrero Blanco se puede contemplar todavía. Rafa, hay una frase del que fue ministro de Asuntos Exteriores y persona de más confianza y probablemente uno de los mejores amigos de Luis Carrero Blanco, que es Laureano López Rodó. Hay una frase que voy a leerte literal, está en las hemerotecas y la gente lo puede comprobar, que cuando Laureano López Rodó dice esto, es cuando se empiezan a saltar prácticamente todas las alarmas de que no solo ETA está detrás.
Esa es la imagen a que antes te referías. Esta es la imagen que antes me refería, Franco llorando, dándole el pésame a la viuda del almirante y bueno, las malas lenguas dicen que incluso ahí le dice lo de tranquila que del mal que por bien no venga y todo se descubrirá, cuando insisto es que no hubo ni juicio y al propio gobierno franquista no le interesó investigar más, ahí se cerró y no le interesó. Bueno, pues esa frase de López Rodó. Esa frase de Laureano López Rodó dice: desde luego que no fue una operación absolutamente planeada y que no fue urdida únicamente por los pistoleros asesinos de la banda terrorista ETA. Es posible que tengamos el enemigo dentro. Eso lo dice Laureano López Rodó, lo dice, digamos, dictando sentencia o sentando cátedra en unas entrevistas para televisión, pero también lo dice jocosamente y lo dice, pues, digamos, en plan, pues entre amigos. Off the record. Off the record, ¿vale? Y se queda tan ancho. Yo, de verdad, yo no sé en qué se basan en las malas lenguas para decir que la CIA está detrás. Yo no sé en qué se... Yo no tengo ninguna simpatía por Henry Kissinger, todo lo contrario. Tengo una animadversión terrible hacia ese hombre, no personal. A mí, a nivel personalmente, ese hombre no me ha hecho nada. Estoy hablando a nivel profesional. Yo no tengo nada en contra, pero tratar de culpar o tratar de que Kissinger venía para terminar de ultimar los detalles para que la ETA, junto con un comando itinerante también de CIA o con unos agentes de la CIA, pudieran llevar a cabo el magnicidio, insisto, me parece una el argumento, José Luis, que siempre ha circulado respecto de la CIA, es que España se estaba convirtiendo, o podía convertirse en una potencia nuclear. Luis Carrero Blanco era el adalid de la bomba atómica, de esa presunta potencia nuclear española. Y esto a los norteamericanos, a pesar de ser el gobierno de Franco un gobierno amigo, en tanto que anticomunista, al gobierno estadounidense y a Kissinger en particular no les hacía puñetera gracia que esto sucediera. Y parece que en la conversación que tuvo Henry Kissinger con Carrero Blanco 48 horas antes de su muerte, Carrero Blanco le confirmó que pese al disgusto de los norteamericanos, los españoles nos íbamos a convertir en una potencia nuclear. Esto hizo que Kissinger saliera precipitadamente de España, antes de lo planeado, 24 horas antes del atentado de Carrero Blanco. Esa es la realidad, no por el inminente atentado, sino porque prácticamente Carrero lo echa con cajas destempladas de su despacho. O sea, la reunión es tensa, tanto más que la de Gil de... La reunión es muy tensa, muy tensa. Y 48 horas Carrero Blanco, a 200 metros de la embajada norteamericana, muere asesinado. Alguien podría decir, bueno, pues blanco y en botella. Tú, sin embargo, blanco y en botella. Tú, sin embargo, descartas esta posibilidad. Al gobierno de los Estados Unidos no le convenía. José Luis Hernández Garbi. Hay que situarnos en contexto. Los Estados Unidos en aquel momento están muy preocupados porque España pueda hacerse con la bomba atómica. Así lo reflejan una serie de documentos que han sido desclasificados tanto de la CIA como del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? En los que sitúa a España, para que los espectadores de nuestros días se puedan hacer una idea, pues nos sitúan al mismo nivel al que puede estar ahora mismo Irán o Corea del Norte, ¿no? Lo consideraban un peligro, ¿no? Que bueno, una dictadura pues en el flanco sur de Europa pues pudiera llegar a tener una bomba atómica. El general Velarde, en su libro que dedica, el general Velarde es uno de los impulsores también del proyecto Islero, como se llamó al proyecto de fabricación de la bomba atómica española, así lo afirma, que el general Carrero Blanco pues fue uno de sus máximos impulsores. Y en esa famosa entrevista que tiene Carrero Blanco con Henry Kissinger, pues, como tú decías, pocas horas antes de que se cometa el atentado, los tres temas a debatir eran, en primer lugar, pues los acuerdos entre Estados Unidos y España; en segundo lugar, qué iba a pasar en España cuando muriera el general Franco, y en el cual pues la administración norteamericana consideraba a Carrero Blanco como un obstáculo a esa posible transición; y en tercer lugar, la posibilidad de que España se hiciera realmente con la bomba atómica. Son tres temas muy delicados que, bueno, pues al almirante Carrero Blanco no le sentaron muy bien, lo consideró como una intromisión en los asuntos internos de España, y como digo, pues la entrevista no acabó demasiado bien. Es más, inmediatamente nada más abandonar la reunión, Henry Kissinger coge el avión oficial y se va de vuelta a los Estados Unidos cuando el regreso estaba previsto para el día siguiente. No se sabe muy bien qué es lo que realmente pasa en esa entrevista, ¿no? Realmente qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los motivos que realmente desencadenaron el desencuentro entre Kissinger y Carrero Blanco. Pero bueno, todo esto ha alimentado la teoría de la conspiración. Yo pienso, también un poco como Carlos, yo pienso que los artífices del atentado es ETA, y en segundo lugar también determinados grupos de interés que yo creo que nunca llegaremos a saber quiénes fueron,
que a los que les interesaba eliminar a la figura de Carrero Blanco por diferentes motivos. Yo creo que esa conspiración, pues se puede hablar de una conspiración de diferentes grupos que estaban interesados en la desaparición física de Carrero Blanco, pues son los que cometen el atentado realmente. Mira, yo no hay una cosa que no estoy de acuerdo en absoluto con José Luis cuando ha dicho que a España se la consideraba, en un símil creo que has exagerado, como Irán, por ejemplo. Para nada. O sea, lo único que le preocupaba al gobierno de los Estados Unidos de España era ese proceso democrático. El general Franco estaba muy mayor, se había nombrado 6 meses antes del magnicidio como presidente del gobierno al almirante Carrero Blanco. El almirante Carrero Blanco tenía clarísimo que al fallecimiento del general Franco iba a presentarle la dimisión al rey, a Juan Carlos, y que a partir de ahí el proceso de aperturismo no iba a tener ninguna traba por parte del propio Carrero Blanco. Eso lo sabían perfectamente. El gobierno de los Estados Unidos sabía perfectamente que todo estaba atado y bien atado, y que lo único que le asustaba un poco a Henry Kissinger y al gobierno de los Estados Unidos es el tema de la bomba atómica. Pero no podemos comparar a España con Irán, porque entre otras cosas, con respecto a todos los iraníes de bien, que hay muchos, España era un país serio, un país trabajador, era una potencia. Es verdad que era una dictadura, pero no se puede comparar bajo ningún concepto con el tema iraní. Y hay una cosa que para mí es importantísima. Hay una chica que en esa época era corresponsal de ABC en Nueva York, Rafa, que es Ana Grau, que recomiendo un libro, ya tiene tiempo el libro, no sé si tiene 8 o 9 años ese libro, donde ella, siendo corresponsal en Nueva York de ABC, Ana Grau pudo investigar y tener en sus manos muchísimos papeles, muchísimos papeles. Y hay papeles top secret, que allí además, en Estados Unidos, lo bueno que tiene es que la hemeroteca sí está al alcance de cualquier periodista. Cualquier papel de Estado que no sea comprometedor, sí está. Y esta chica publica en su libro una copia de ese papel donde dice que en Estados Unidos, bajo ningún concepto, se consideraba a Carrero Blanco un obstáculo para la democracia. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Además, es que la única preocupación, insisto, cuando murió Carrero Blanco, el gobierno norteamericano no tenía ningún miedo de que en España volviera a haber noches de cuchillos largos, volviera incluso a correr el peligro de una segunda guerra civil. No, lo que les preocupaba era el retroceso. Ellos sabían que España iba a tener un proceso, que Franco tenía las horas contadas, y que sabían perfectamente que Carrero Blanco iba a favorecer el aperturismo dimitiendo en cuanto faltara el general Franco. Eso está clarísimo. Comparar a España en esa época, en el año 1973, siendo una... Solo hay que ver el estatus que tenía España, siendo una de las principales potencias del mundo en esa época. Compararla con Irán, ahí me parece, querido amigo Garbi, que te has golpeado un poquito. No, vamos, yo no lo comparo en el sentido político, lo comparo con... Sentido de peligro, has nombrado la palabra peligro. No, lo comparo en el sentido... Una dictadura peligrosa con una bomba atómica. Exactamente, porque... Si te he entendido mal, que es posible... Es que de eso se trataba, es que era una dictadura que podía armarse con una bomba nuclear. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista estratégico, pues los Estados Unidos lo consideraban como un riesgo que tenían que valorar y que tener en cuenta. En ese sentido lo he puesto en comparación, quizás a lo mejor es un tanto forzada, demasiado forzada la comparación con lo que puede pasar ahora mismo con Irán o con Corea del Norte. Pero sí es cierto que en ese sentido les preocupaba mucho a los Estados Unidos. En ese momento les preocupaba mucho que España pudiera armarse con una bomba atómica. Una corriente que cambia en pocos años, porque luego, incluso cuando España entra en la OTAN, se valora la posibilidad, incluso desde Francia, de que España pudiera tener una bomba atómica y que sería interesante que otro país de la OTAN, al margen de Gran Bretaña o Estados Unidos, y Francia, pudiera tener una bomba atómica, y se plantea esa posibilidad, y se plantea la posibilidad de que España pudiera estar dotada con submarinos de propulsión nuclear, y bueno, pues el proyecto la verdad es que es interesantísimo, es una de los episodios más desconocidos de los últimos años del franquismo y de los primeros años de la transición. Hay que señalar que el gobierno del PSOE, que nace de las urnas de 1982, con Felipe González en la presidencia del gobierno, pues se niega a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que es un dato muy llamativo, ¿no? En esos años se sigue valorando la posibilidad de que España fabrique una bomba atómica. Se llega incluso a construir en Soria un complejo nuclear en Cuba de la Solana. Se llamaba la población, se llama el CINSO, se llegó a llamar, era el Centro de Investigaciones Nucleares de Soria, ese era el nombre del acrónimo, y era una instalación bajo tierra enorme, que creo que se dedica a otro tipo de funciones industriales,
Y en aquel momento pues se planteó la posibilidad, hasta años después, ya en plena democracia, de que la posibilidad de que España estuviera armada con bombas atómicas y bueno, pues en fin, es una posibilidad que hasta muy recientemente se ha valorado. Incluso si entra en foros en internet todavía se puede encontrar opiniones que apoyan, que están a favor o en contra de esa posibilidad, ¿no? de que España pues pudiera llegar a tener una bomba atómica, de que pudiera tener, la Armada Española pudiera tener submarinos nucleares y demás, ¿no? Es un tema un poco al margen, ¿no? Pero es interesante valorarlo y conocer la situación en la que se encontraba España en aquel entonces. El general Velarde, en su libro, que es el promotor, digamos, intelectual y científico de la fabricación de la bomba atómica, en su libro afirma que, bueno, que estaban prácticamente a punto de conseguirla, que habían conseguido la parte más compleja, que eran los detonadores, los habían conseguido a raíz del accidente de Palomares, ¿no? De los bombarderos estratégicos norteamericanos, el bombardero estratégico que se estrella en Palomares, ¿no? Y las bombas atómicas que quedan dispersas por la zona, ¿no? Y gracias a eso son los españoles los primeros que van y consiguen hacerse con la tecnología de los detonadores. Así que simplemente faltaba el ok, digamos, de Carrero Blanco, que posiblemente era el mayor impulsor del proyecto en ese momento, para decir, bueno, adelante, vamos a construir esa bomba atómica, que incluso se había proyectado probar en el Sáhara español. Había ya incluso presupuestado ya se había presupuestado lo que iba a costar esa primera prueba nuclear en el Sáhara español, que creo recordar que eran 3.000 millones de pesetas de la época, lo que iba a costar fabricar la bomba atómica y terminar de desarrollar el proyecto. Y Kissinger, lo que realmente vino a España también, aparte de a darle un toque a ver cómo vais a utilizar la bomba atómica y en qué proceso os vais a meter, Kissinger y el gobierno estadounidense tenían muchísimo interés en que España entrara en la OTAN y que España entrara en la Comunidad Económica Europea. O sea, el gobierno de los Estados Unidos lo tenía clarísimo. Y con respecto a la muerte de Carrero Blanco, que es realmente, fijaros hasta qué punto nunca vamos a saber quién estaba detrás. Ya digo, ya lo he comentado antes, no hubo juicio, el gobierno tapó y dijo no seguimos investigando por esa famosa amnistía de 1977, cuando Adolfo Suárez cuando Adolfo Suárez dimite y se va del gobierno, Adolfo Suárez dice una frase que es lapidaria, que dice: me voy del gobierno sin saber si a Carrero Blanco se le mataron con rublos o con dólares. Eso es una frase que dice Adolfo Suárez cuando dimite, es una frase lapidaria y absolutamente increíble. Pero también hay cosas que se han llegado a decir que es que de verdad que son majaderías y estupideces, de que tanto la CIA estaba detrás del asesinato de Carrero Blanco como también estaba detrás del 23F. Pero bueno, ¿estamos esquizofrénicos? ¿Estamos tontos o qué? O sea, primero nos cargamos a Carrero Blanco para evitar que siga el franquismo y para evitar que siga un régimen continuista franquista, y luego resulta que cuando ya tenemos una supuesta democracia, un jefe de Estado democrático, fomentamos un golpe de Estado para que vuelva un gobierno dictatorial. Bien, mira, y no me digáis que no se lo habéis oído decir, y no me digáis que mucha gente, muchos periodistas que dicen que lo son, no han barajado esa tesis de que tanto la CIA ha estado detrás de esas dos hechos históricos en España, por favor. Yo, de verdad, se han dicho tantas cosas, pero que en realidad al final no lo vamos a saber, porque no permitió que se investigara y porque con una amnistía en 1977, pues venga, pelillos a la mar, y si Eva Forest tenemos que pagarle el sueldo de diputada, pues bueno, pues no se lo estamos pagando a muchísimos que están en Bildu, a muchísimos que quieren desmembrar España y que están en el Congreso de los Diputados, los tardás y los rufianes de turno. Pues bueno, pues venga, pues Sánchez Castilla. Pues lo que está pasando ahora es un reflejo de lo que pasó en 1977 y que no interesó, porque algunos iba a llevar un susto. Y mira que no soy franquista, pero no tengo más remedio que estar de acuerdo totalmente con Laureano López Romo, con lo de aquí pasó algo más, no solo fue ETA, y a lo mejor el enemigo está dentro, o estaba dentro. Hay un dato muy importante que aporta el hijo mayor del almirante Carrero Blanco en una entrevista que concedió hace relativamente poco tiempo, en el cual le preguntaban sobre quién podía estar detrás del atentado, del asesinato de su padre, y él venía a decir que bueno, él consideraba, tanto él como su familia, que realmente no se había realizado una investigación a fondo para esclarecer quién se encontraba realmente detrás del
del atentado. Hay que señalar también que en los años 80, en el diario El País, en las páginas del diario El País, aparece una noticia bastante interesante en la cual las autoridades de la entonces todavía Unión Soviética afirmaban que realmente detrás del atentado de Carrero Blanco se encontraban los servicios secretos norteamericanos, en concreto la CIA, ¿no? Y así lo afirma rotundamente. Lo que pasa es que, bueno, esta información hay que situarla también en el contexto de aquella época. Nos encontramos en los últimos años de la Guerra Fría, en los cuales, pues bueno, tanto desde un lado como desde el otro, pues se lanzaban acusaciones de intervencionismo y de involución en los países que podían entrar en la esfera de influencia del otro, ¿no? Pero bueno, son datos interesantes que hay que tener en cuenta y que, bueno, pues nos permiten entender pues toda esta serie de teorías de la conspiración e informaciones que han surgido pues desde que se produjo el atentado de Carrero Blanco. Nos tenemos que marchar ya, pero quiero que Raquel nos ponga una imagen, un dibujo, un gráfico en el que explica muy bien, de forma esquemática, cómo se produjo ese atentado que acabó con la vida del presidente del gobierno. Raquel, no sé si sabes a la imagen a la que me refiero, efectivamente, y no sé si podemos ampliarla un poquito, que los espectadores en su casa lo estarán viendo bien. Arriba a la izquierda ven ustedes un gráfico de cómo quedó, un corte horizontal, el socavón, nada más y nada menos que 4 metros de profundidad. No sé si son capaces ustedes de hacerse a la idea de cuántos son 4 metros de profundidad. José Luis. Hay que señalar un dato curioso, y es que ahora, cuando uno pasa por la calle Claudio Coello, sí, justamente al lado donde hay una placa... ¿El 104 de Claudio Coello? Creo recordar que sí, justamente donde está la placa que recuerda el magnicidio en el edificio de la residencia de los jesuitas, pues es curioso porque se sigue abriendo una pequeña raja en el asfalto. Y mira que se ha asfaltado veces sobre esa calle, sí, señor, después del atentado, y se sigue. Yo la última vez que pasé por allí, que fue hace como cosa de un año o quizás algo menos, seguía existiendo esa fractura en el asfalto que por mucho que se vuelve a arreglar, pues se sigue abriendo, ¿no? Hay que señalar también que bueno, pues el coche que ocupaba el Carrero Blanco estaba, aparte del almirante, pues iba el conductor del coche oficial y un policía de escolta que fallecen en el acto, pero el almirante Carrero Blanco sobrevive unos minutos al atentado. Lo que pasa es que luego fallece, creo recordar que incluso en el traslado al hospital. El coche, un Dodge, pesa, ojo, porque esto es muy diferente a lo que pesan los coches hoy en día, que son bastante más ligeros, casi 1.800 kilos. 1.800 kilos de coche, sin contar con los ocupantes, que podría ser perfectamente más de 2.000 kilos, de 2 toneladas de coche, que fue elevado nada más y nada menos que 30 metros. Sí. Fíjense ustedes la cantidad de explosivo que hubo que almacenar, que hubo que manipular, que los hubo que 100 colocar. kilos que desaparecieron de la base de Torrejón, con la aquiescencia y con la benevolencia y con levantar la mirada para entrar a la base a cogerlo de las propias autoridades españolas, supuestamente, simplemente con un par de minas antitanque de las que desaparecieron en ese famoso robo. Tampoco para tanto. También te voy a decir una cosa, el coche de andar pesaba casi 3 toneladas. Porque además sí, de lo que pesaba blindado. El coche era el blindaje. El blindaje, sí, pero este coche sin blindar, pues casi 2.000 kilos de coche, 30 metros. Y ven ustedes la figura del fondo, que es desde la esquina de Diego de León, calle Claudio Coello, Diego de León. Esquina. Uno de los terroristas es el que aprieta el pulsador que acciona la bomba justo cuando el coche del presidente del gobierno pasa al lado del vehículo que está aparcado en doble fila. Y la suerte de que no hubiera gente por la calle, sí, en ese momento. Que fue milagroso que no hubiera más hay un montón de coches aparcados, todo vimos el socavón, hay viviendas, eso es un convento, había monjitas, había sacerdotes. Vale, por cierto, dicen, Garbita contó un misterio relacionado con la grieta que sale, a pesar de que lo arreglan, vuelve a salir la grieta en el punto exacto donde reventó el coche del almirante Carrero. También dicen algunos, yo sé, el otro día me lo contó un sacerdote, porque allí en el Álamo, donde tenemos los estudios de Metradio, donde hacemos el programa, hay una especie como de congregación de jesuitas, y yo me encuentro con los curas muy habitualmente pues echando gasolina o en el supermercado, ¿no? Y uno de los curas me lo contaba, algunos son franceses, y me decía, bueno, pues a mí me han llegado a contar que no solo es que se abra la calle y haya grietas, cuando es que también dicen que están durmiendo y algunas de las personas que están durmiendo dentro del convento
dice que oyen un estruendo, se despiertan y oyen un estruendo similar al estruendo que provocó el asesinato de Carrero Blanco. O sea, que son pequeños misterios que, oye, lo que ocurrió es lo que ocurrió, lo que es real es lo que es real. Pero, mira... Hay una imagen, yo cuando era pequeñito, sigue interesándome muchísimo la historia de España, pero recuerdo que uno de los regalos que en mi casa me han hecho, que más ilusión me ha hecho, fue, supongo que lo habréis visto, la serie de La Transición de Televisión Española. La periodista, ¿cómo se llama? Victoria Prego, efectivamente. La narradora, sí. Es la narradora de la serie de La Transición. 20 horas de película que yo, siendo un canijo, me yo veía también la tengo en VHS, 8 películas, creo. En vez de ver los dibujos animados, pues yo me dedicaba a ver eso, y me acuerdo que el capítulo de Carrero Blanco lo veía en otra vez y me llamaba la atención cuál sería el desconcierto de los minutos posteriores al atentado, que llegaba un periodista, un reportero de Televisión Española con una cámara y preguntaba a los... ¿Manuel Alcalá? No sé quién era. Manuel Alcalá. Pues seguro que sería ese. Reportero. El caso es que preguntaba... Un alto con gafas y su gabardina. Sí, efectivamente. Manuel Alcalá. Ese hombre. Preguntaba a los vecinos y a los viandantes que qué demonios había ocurrido ahí, y los vecinos todos aseguraban: no, ha habido un escape de gas, ha habido un escape de gas. Olía a gas, ¿eh? Sí, pero porque obviamente cañerías. 4 metros de profundidad, el socavón, pues las cañerías estarían patas arriba, pero que todo el mundo aseguraba que había sido un escape de gas. Todo el mundo ignoraba que dentro del patio del convento estaba el presidente del gobierno agonizante, que había sobrevivido. Sí, había sobrevivido. No, el propio coche que iba detrás con policías de escolta, pensaban, se lo ha comentado creo antes José Luis, pensaban que le había dado tiempo, que el coche del presidente había conseguido esquivar la explosión. Lo dicen los propios policías que van detrás en el coche escolta. Y bueno, la sorpresa es cuando, pues fíjate, la famosa frase de este sinvergüenza, creo que es del... ¿Oliver? No, del sinvergüenza que no sé si es del Jueves o del Papus, de una de estas, el epitafio de Carrero Blanco: todos mis ascensos, el último fue el más rápido. Sí. Entonces, bueno, también se han hecho muchas bromas. Sí, se han hecho muchas bromas. Cuando murió Franco también se brindó por la muerte de Franco. Mira, yo no lo haré jamás, yo no brindé. Te vuelvo a repetir que no soy franquista. No brindé con la muerte, por ejemplo, de Carrillo. De Santiago Carrillo. Y a la hora de asesinar, yo creo que el comunismo tiene más muertos en sus espaldas que el propio fascismo. Bueno, Centinelas, ha sido un placer, como siempre. Espero que hoy no te quejes, Carlos Bustos, de los minutos que te he dado, porque son casi 60. Me los merezco, no los merecemos. Y ha sido, yo creo, un programa muy interesante donde hemos abundado, hemos profundizado en algo que es un hecho luctuoso, pero de enorme trascendencia en la historia reciente de España. Carlos, ¿me dejas decir una cosa muy rápida? A ver, muy rápida. Es hacer un poquito publicidad del Centinela del Misterio Radio. Adelante. Hemos hecho un programón que se emite el jueves. Yo me he quedado con la boca abierta. Cuando tienes sentado al lado de una persona que normalmente te lo encontrarías yo no soy mitómano, pero cuando tienes sentado al lado de una persona que normalmente te encontrarías por la calle y le pedirías un autógrafo, pues de repente el otro día me lo encontré sentado a 90 centímetros, a 1 metro de mí, haciendo el programa del Centinela del Misterio en radio. Estoy hablando de Juanjo Sánchez Oro, uno de los colaboradores principales y mano derecha casi de Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos. Hemos hecho un programa, y a ti te encantará, sobre la Ouija. 4 horas, 7 minutos de programa. Lo vamos a partir en 2, por supuesto, y lo vamos a partir en 2 haciéndolo de la siguiente manera. Primeras 2 horas, historia de la Ouija, cómo, entre comillas, ya en el antiguo Egipto había algo parecido a la Ouija, y luego cómo a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, se empieza a comercializar como un juguete para hacer el bien. De hecho, muchos anuncios de Navidad de la tabla Ouija eran las familias sentadas bajo el árbol de Navidad haciendo la Ouija. Y es a partir de 1973 también, yo creo, con la película El Exorcista, donde la Ouija pasa de ser un juguete a convertirse en algo terrorífico y terrible. Bueno, pues las primeras 2 horas las dedicamos a la historia de la Ouija y las segundas 2 horas las dedicamos a casos terroríficos que han dado con la Ouija como culpable. Y se nos viene a la cabeza, por ejemplo, en España, el caso del expediente Vallecas con la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, ¿no? Bueno, se forma un debate entre mi amigo Juanjo Sánchez Oro y Juan Miguel Marsella. Juan Miguel Marsella está escribiendo un libro con la tesis contraria a la de Juanjo Sánchez Oro y David Cuevas. O sea,
se formó un debate sobre ese caso Vallecas que va a dar muchísimo que hablar. Repito, lo vamos a tener que poner en 2 semanas porque me parece un atentado contra el oyente poner un programa de 4 horas, no hay un Dios que se lo trague. Pero sí es cierto que en 2 horas lo vamos a poner los 2 jueves, primer jueves, este que viene, historia de la Ouija, y ojo, que van a salir cosas que la gente ni se puede imaginar, de cómo salió la primera Ouija, de cómo la casa Parker de juegos la empezó comercializando con un parchís por detrás, u otro juego, un ajedrez, un juego de damas por detrás, o sea, que era un juego, y cómo llega en 1973 aproximadamente a convertirse prácticamente en un arma de destrucción masiva y en una puerta hacia el más allá de eso, de destrucción masiva. Y el siguiente jueves, pues ya hablaremos de casos espeluznantes que van a poner la carne de gallina. El próximo jueves, ¿dónde pueden los espectadores acceder a ese archivo de audio que...? En directo entran en metropolitanradio.es y lo pueden buscar y van a encontrarlo, o directamente salta en la plataforma iVoox, el Centinela del Misterio, y ahí va a salir y va a saltar y lo van a poder escuchar perfectísimamente. Carlos Bustos, como siempre, placer. Ha sido un Muchas placer. gracias por estarme contando. Encantadísimo de estar aquí. Como siempre, ha sido un placer. Mil Igualmente. gracias por contarnos y ayudarnos a entender esta historia tan importante del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco. Yo no la he entendido, me pasa lo que a Suárez. Después de todo, yo todavía no la he entendido ni sé de qué va. En realidad pocos misterios somos capaces de descubrir, pero sí somos capaces de ponerlos encima de la mesa. Para mucha gente, estoy seguro que muchos de ustedes pensaban hasta hace una hora que el atentado de Luis Carrero Blanco era una cosa de la que se sabía todo. Bueno, pues sabemos más bien pocas cosas. Publicidad, y a la vuelta estamos con mis compañeros Miguel Gutiérrez Pérez y Javier Torres García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 13:40, las 12:40 en las Islas Canarias. Se lo he dicho que teníamos a Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿cómo estamos? Buenos días. Rafa, muy buenas. ¿Te parece que hagamos un repaso a la prensa del día? Llevamos una hora hablando de política, pero política de hace 40 años, del asesinato del almirante presidente del gobierno Luis Carrero Blanco. Vamos a trasladarnos al presente y seguir hablando de política, afortunadamente no de hechos luctuosos, de hechos que tampoco son extraordinariamente divertidos, pero sí son importantes. Para eso nos va a servir de ayuda un repaso a la prensa. El diario El País, como saben, es el primero al que atendemos. Dice que el Partido Socialista arropa a Sánchez y da su apoyo unánime a un gobierno monocolor. Europa aúna fuerzas para conservar su cuota de poder en la cúpula del Fondo Monetario Internacional. Y dice también el diario El País que el rechazo de Rivera a verse con Abascal bloquea Madrid y Murcia. Esto es algo de lo que me vas a hablar ahora, ¿no? Efectivamente, de esa, bueno, claro, no ha ido Rivera, ha ido Casado, sí que ha accedido a ir ayer y efectivamente han estado hablando, pero es que Ciudadanos es clave en esto. Si Ciudadanos no habla más allá que explicarle el acuerdo a Vox, no vamos a tener gobierno de centro-derecha, Rafael, ni en Murcia ni en Madrid. Vamos con el siguiente periódico, el diario El Mundo, de Unidad Editorial, una fotografía de 2 líderes en solitario, Isabel Díaz Ayuso y Ignacio Aguado. Abascal eleva su amenaza al exigir una foto con Rivera. Dice también El Mundo que Sánchez trata de doblegar a Iglesias con una oferta sin concesiones. Ya ven ustedes que a nivel nacional y a nivel autonómico madrileño, por el momento no hay avances. Vamos a ver. Siguiente periódico, el diario ABC. Una fotografía de Inés Arrimadas en las que denuncia que nadie ha salido del armario para tener que meterse por sus ideas políticas. Sigue coleando la agresión, el acoso a Ciudadanos en el Día del Orgullo Gay. Y por último, diario La Razón, diario del grupo Planeta, fotografía de espaldas de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Una política kamikaze, titula La Razón, a nivel nacional y a nivel autonómico madrileño. Sánchez e Iglesias se abocan a una investidura fallida, puntos suspensivos, mientras Abascal y Rivera bloquean Madrid y Murcia. Bueno, Miguel, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Cómo están las cosas? Porque los votantes de centro-derecha, que son la mayoría de nuestros espectadores, somos también tú y yo, estamos un poco desesperados. ¿Qué demonios va a pasar aquí? ¿Es verdad que nos vamos a ir a elecciones? Pues Rafa, según está el tema, por ejemplo, en Madrid, parece que sí, porque mañana era esa sesión de investidura y va a tener lugar. Supuestamente iba a ser Díaz Ayuso la propuesta y Ciudadanos iba a darle su apoyo y Vox iba a darle su apoyo, pero claro, al final no se ha llegado a ningún acuerdo a 3
Por lo tanto, mañana no hay candidatos, por lo tanto, mañana va a empezar vamos a darle la vuelta al reloj de arena, esos 2 meses, para que vayamos a nuevas elecciones autonómicas. Así que a partir de mañana ya tenemos unas fechas, 2 meses justo, y tendremos elecciones si es que en esos 2 meses, cosa que a mí me costaría creer, aunque tal como se está viendo la cosa parece pinta bastante feo, no vamos a tener acuerdo. Y bueno, como ya te he dicho, Rafael, Abascal, tenemos una declaración de Abascal que dijo en el día de ayer que proponía esa reunión entre los líderes de los grandes partidos de centro-derecha, de Ciudadanos, de PP y de Vox, para llegar a un acuerdo y desbloquear estas 2 comunidades que parece que están un poco atoradas, ¿no? Como son Murcia y la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo ofrecía esa reunión Santiago Abascal a los otros líderes. Vamos a seguir denunciando y no vamos a tolerar ni el apartheid de Ciudadanos ni la equidistancia del Partido Popular ante el chantaje de Ciudadanos. Equidistancia que está facilitando que ese chantaje se perpetúe en el tiempo, como habéis visto durante estas semanas. Creemos de verdad que en estos momentos esa reunión de 3 es urgente, que puede desbloquear la situación. Pues bueno, así ofrecía Abascal esa reunión. Un ofrecimiento frustrado, Miguel, porque Sí, solo ha acudido Pablo Casado. efectivamente, frustrado porque solo se ha presentado esta mañana Pablo Casado allí, ha durado más o menos 1 horita y media la reunión, y lo que los 2 partidos han hablado, lo que han dicho es que bueno, se han producido avances, pero que no se ha desbloqueado, porque Vox pone una condición, que se le deje de ningunear, a Ciudadanos le dice, ¿no? Que se le deje de ningunear, se le respete como fuerza política válida, como un interlocutor válido, y que, hombre, que si una cosa se quiere hacer a 3 bandas, porque hacen falta las 3, no nos sumamos si no, tendrán que haber unas ciertas concesiones a Vox. Pues bien, se hace esa reunión con Ciudadanos, ya hemos visto que Rivera no quiere sentarse y simplemente se limitan a decir los de Ciudadanos que, hombre, si ya estuvieron 5 horas hablando en Murcia, pero claro, es que lo que repiten es que lo que hemos hecho es explicaros el programa que tenemos, no queréis dar ideas. Por ejemplo, se quejaba ayer Monasterio diciendo que, hombre, nos habéis dado este acuerdo, pero es que luego vais y lo hacéis público antes de que yo ni siquiera pueda leérmelo y decirte qué me parece, porque evidentemente necesitáis mi apoyo. Pues eso, Rafael, si no, tenemos 2 mesecitos para que esto se arregle. Y, Principios de septiembre es la fecha límite, ¿no? Efectivamente. A mí no me parece tan descabellado que Vox, pues evidentemente quiera la consideración de Ciudadanos. Es que es lo más Y razonable el del mundo, respeto, vamos. porque claro, es que, bueno, lo comentamos hoy en la redacción, ¿no? Como que era un poco, la cosa estaba así. Pablito, como he dicho, creo que dijimos, sí, como si fueran niños, ¿no? Pablito, Santiaguito y Albertito quieren comprar magdalenas, no, a ninguno de los 3 le da para comprarlas solo, ni incluso combinando a 2, hacen falta los 3. Y a Santiaguito pues le dicen, oye, que no, tú me das tu dinero, pero tú no vas a comer magdalenas. Y encima, bueno, ya te llamo facha además, ¿no? Sí, no, vamos es a ver. que no tiene, Sí, no sí, tiene yo creo que mucho todo el mundo sentido. tiene claro que, no sé si todo el mundo, pero vamos, yo creo que la mayoría de los espectadores tendrán claro que el responsable del actual bloqueo es Ciudadanos. Es lo Yo lógico, al menos pero- es mi punto de vista, que es Ciudadanos y ese complejo que tiene con respecto de Vox. Pero es cierto también que los exabruptos de Vox, las exageraciones, los golpes de pecho, esto tampoco juega a favor de Vox. Hay veces que se exceden, hablando de la mujer de Rivera, Sí. ¿cómo se llama esta? Malú, Sí. cosas que improcedentes, pues también le restan credibilidad a Vox. Pero el origen del conflicto es Ciudadanos, no Vox. Sí, Eso, claro, desde mi punto de vista. Yo vamos. creo que estas salidas de tono, como lo que pasó con la cuenta de Vox de Twitter, ¿no? Ah, O sea, bueno, claro. O esto de lo que tú dices de Eso- Malú, pero o sea, yo eso creo que no ya ayuda. es de frustración por dentro, decir, pero hombre, que es que tenemos que entendernos y tú no quieres ni siquiera hablar Sí, pero es que conmigo. eso, más que acercar las No, posturas, eso las alejan. efectivamente, yo no lo estoy justificando ni mucho menos, pero vamos, creo que eso puede ser la razón de ser de ese comportamiento. Así que esta es la llave, que Ciudadanos pues se digne a acercarse a Vox y a pensar, pues evidentemente que esto tiene que ser una cosa a 3 y no a 2, que fíjate, Vox no pide nada, sino que como que se tenga más en consideración. Cierto es que sí que dijeron que, por ejemplo, en Murcia estaban casi en todo de acuerdo, pero como ese rechazo de Ciudadanos que dijo, mientras estaba teniendo esto, es que también esto es un poco irresponsable, ¿no? Está teniendo lugar esta negociación de 5 horas y creo que fue Villegas el que dijo que no, se están tomando un café, como ninguneando. No, como que fue esto no Girauta, es nada, Girauta. algo así, sí. Sí, fue Que no es nada importante. Entonces, pues que se lo hagan mirar porque tenemos 2 meses. Si no,
Quiero que escuchen a Isabel Díaz Ayuso y a Ignacio Aguado. Ayer, después de firmar unilateralmente, falta una de las patas, que es Vox, firmar un acuerdo entre los dos, entre PP y Ciudadanos, al que le falta, como les digo, la firma y el visto bueno de Vox. Ignacio Aguado y Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Vamos a verlos. Yo creo que la región de Murcia es un caso. Nosotros en Madrid desde el primer día nos hemos sentado con las dos formaciones, con ellos también. Hemos accedido a todas sus peticiones. Yo creo que tampoco se puede estar en política cambiando constantemente de criterio y amenazando con los tiempos. Ya llevamos en esto desde el 26 de mayo. No me creo que tengamos que estar a 12 horas presionando una y otra vez y cambiando el criterio. Querían entrar en gobierno y lo hablamos, no quieren entrar en gobierno, no pasa nada. Quieren programa, lo hemos hablado, quieren propuestas, las hemos recogido. Madrid ha ido de una manera, no son las demás comunidades autónomas, yo no me comparo. Madrid ha ido paso a paso, de manera transparente, cumpliendo todo lo que se nos ha ido pidiendo. Yo creo que la política actual no merece estar permanentemente entre el insulto y la amenaza. Que necesitamos sentido de Estado, responsabilidad por parte de todos. Y al menos por nuestra parte creo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para poner en marcha un gobierno en la Comunidad de Madrid, para evitar un bloqueo institucional y para permitir que la legislatura eche a andar. Si hay otros partidos que por la vía de las declaraciones, de los insultos o de los hechos prefieren pactar con el Partido Socialista, prefieren darle el gobierno al señor Gabilondo o al señor Errejón, o incluso prefieren llevarnos a segundas elecciones, están en su derecho. Pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad. Este señor es un demagogo. Punto número uno. Y ese señor, Ignacio Aguado, se refiere a Vox como otros partidos. Son incapaces incluso de referirse al partido de Abascal por su propio nombre. Tal miedo le tienen. Es una cosa tremenda. Sí, pide responsabilidad cuando... Es que Vox está todo el rato dando la mano. Oye, venga, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a hablar de esto. Son ellos los que se niegan y creen que les van a dar el apoyo gratis. ¿Pero Vox tú crees que ha cedido en algo? Vox está cediendo mucho y es que decía Díaz Ayuso que el cambio de criterio de Vox, que yo creo que más que un cambio de criterio es ir rebajando una negociación, pues empiezas fuerte y vas bajando, ¿no? Hasta que ya llegas a un acuerdo con esa otra persona. Y es que Vox empezó, pues por ejemplo, en Madrid pidiendo concejalías, luego pues nada, oye, en vez de concejalías vamos a hacer ahora en la Comunidad de Madrid pues un acuerdo programático. Oye, que tampoco, bueno, pues incluir algunas de nuestras medidas en correspondencia con lo que hemos obtenido de las urnas. Oye, que tampoco, que no, que aquí hacemos el acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular y vosotros, pues, si os gusta bien, que claro, evidentemente hay muchas cosas en común que a Vox se van a gustar, pero que Vox que evidentemente querrá algo más. Y bueno, aunque Díaz Ayuso ha dicho que sí que va a tener en consideración todo lo que ha propuesto Vox o algunas de las cosas, a Vox le parece poco porque, bueno, con PP no tiene ningún problema, porque evidentemente le están respetando, le están validando como interlocutor, pero claro, Ciudadanos te desprecia, no vas a dar el gobierno a Ciudadanos en parte, que han creado incluso más, bueno, quieren crear más consejerías, ahora te lo explicaré. ¿Consejerías? Sí, consejerías para la comunidad. La estrategia que se ha sacado del sombrero Vox, que a mí me parece una estrategia inteligente, es la siguiente. No vamos a apoyar un gobierno de coalición entre ese señor Aguado y Ayuso, pero, ojo, porque esto sí que deja a Ciudadanos en una posición difícil, sí estamos dispuestos a apoyar un gobierno en solitario de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, los votos de Vox pueden ir a favor de la candidata popular, pero siempre y cuando esta no cuente con Ignacio Aguado. De esa manera, el dilema no lo tendrá Vox, sino lo tendrá Ciudadanos. ¿Qué hará Ciudadanos? ¿Se abstendrá? ¿Votará a favor? Si no están integrados en el gobierno de Ayuso. En fin, es una vuelta más de tuerca. Vamos a ver a Rocío Monasterio desplegando esta propuesta y, en fin, de alguna manera desafiando a la lógica que hasta ahora estaba operando. Respecto al tema de un gobierno monocolor, que hoy se ha sugerido en Murcia, efectivamente hay la posibilidad de que si Ciudadanos tiene tantos remilgos y tantos asquitos a reunirse con nosotros o a tener o a formar o a acordar un acuerdo, a acordar un papel con nosotros, pues que exista un gobierno monocolor del Partido Popular y que el señor Aguado simplemente apoye desde fuera. Nosotros desde luego no queremos estar en el gobierno.
No queremos sillones, no queremos ninguna posición. Queremos estar en la oposición de este PP y este Ciudadanos. Y simplemente pedimos que se respete a nuestros votantes. Es que aquí se vería, Rafa, la coherencia de Ciudadanos, ¿no? Porque le dicen a Vox, oye, que esto es bueno, apoya simplemente, sin nada a cambio. Y en el otro caso sería pedirle a Ciudadanos que apoyen sin estar en el gobierno, que por el bien común, ¿no? Un poco lo que piden ellos. Así que se cambiarán los papeles un poco, porque como a Vox le da igual estar que no estar, porque ellos, como dicen, no quieren sillones, sino que quieren que se implementen sus políticas, en mayor o en menor medida, pues ahí estaría, pero bueno, no sé yo si estaría tan dispuesto el Partido Popular a hacer eso. Bueno, quedar bien con Ciudadanos. ¿En qué consiste ese acuerdo de 155 medidas que ayer firmaron Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso? Pues Has estado echándole un vistazo, Estaba ¿no? echándole un vistacito, Rafa, habla de muchas cosas, evidentemente todo relacionado con la Comunidad de Madrid y bueno, no me refiero en cuanto a aspectos, ¿no? Porque claro, no son aspectos ideológicos, por así decirlo, sino son más o menos prácticos. Por ejemplo, una medida que traía Ciudadanos en su programa, que por cierto, también hay que decirlo, Díaz Ayuso lo criticó muchísimo, pensando que era una cosa poco viable económicamente, es mantener el metro de Madrid abierto a las 24 horas del día, 2 fines de semana, Rafael, para que la gente pueda volver a su casa, en vez de tenerlo cerrado de 1:30 a 6, pues tenerlo abierto las 24 horas, para que la gente pueda volver a su casa tranquilamente sin pues tener que gastarse más dinero o en taxis o lo que sea, o tener que quedarse en la capital o lo que sea, ¿no? O moverte, facilitar un poco la movilidad por las noches, que esto, bueno, a los jóvenes universitarios les vendrá genial, porque en vez de gastarte pues 15 euros en un taxi, te gastas pues 1,20 € o 1,50 €, que es lo que cuesta el metro, ¿no? Y como te digo, esto va a ser una implementación progresiva, se va a ir haciendo poco a poco, pero que aquí tenían un desacuerdo Ciudadanos y PP. Esa era una propuesta original de Ciudadanos, que el PP decía que no era rentable en absoluto. Exacto, pero bueno, al final pues han cedido en eso. Otra cosa que quieren hacer, interurbanos o nocturnos, para las poblaciones de más de 10.000 habitantes, para los fines de semana también, ¿no? Para que no tengas esa facilidad para volverte, si eres de Alcorcón o de donde seas, desde la capital, facilitando eso también. Más de movilidad, abono para mayores de 65 años, gratuito. No pagan nada, no van a tener descuento, no pagan nada. O sea, Qué tú bien. tienes más de 65, pues vas gratis. También quieren hacer más estaciones ¿Estaciones de? metro. También quieren hacer que el cercanías sea, bueno, asegurar la puntualidad de cercanías, un poco como lo que hace Renfe, ¿no? De que si llegas 15 minutos tarde te devuelve no sé cuánto % del billete. Eso en cuanto a movilidad. En cuanto a sanidad, quieren Desde hacer... luego suena todo fenomenal. Sí, no, suena muy bien, claro, son cosas lógicas, aunque bueno, habría que ver si es verdad que esas 24 horas tendrían su rédito económico, porque claro, a lo mejor lo tienes abierto y claro, estas horas a lo mejor no vuelve tantísima gente como... Claro, es que a las 5 de la mañana igual vuelven 4 borrachos. Por eso digo. Pero, o 40, o 100, pero en una red de metro que es de una ciudad de 3,5 millones de personas, No mucho. pues igual es mantenerlo abierto 24 horas, igual cuesta, no sé, 100.000 euros cada día. A saber, ¿no? Pero, claro, a lo mejor es cada hora o cada media hora, pero claro, no pueden ser espacios de tiempo Ya, pequeñitos. pero aunque sea cada hora, la infraestructura, las instalaciones, claro. tiene que estar funcionando la luz, tiene que estar funcionando una serie de personal de seguridad, técnicamente tiene que estar, no sé, yo eso lo veo una locura, pero en fin. Más cosas, tema sanidad, que aquí quieren hacer una auditoría para detectar deficiencias que se puedan arreglar en el sistema de sanidad de Madrid y así reducir las listas de espera. Pero es que hoy aquí, yo es que creo que aquí las listas de espera se produce porque va más gente de la que realmente tiene que ir al médico, Rafael. O sea, hay gente que va por auténticas chorradas, Sí. que tienen al fin y al cabo a cada médico atendiendo a cada persona 5 minutos, lo cual pues para un diagnóstico muy elaborado difícilmente. Y eso pues lo que habría que hacer es a lo mejor como hacen, creo que es en Francia, ¿no? Que te ponen un cheque de visitas, bueno, un cheque de visitas no, te cobran la visita y si el médico considera que tú realmente tendrías que haber ido al médico, te devuelven el dinero. Creo que son a los 2 días, tienes el dinero de vuelta. Y así, claro, así nadie va por tonterías, sino que la gente va por cosas de verdad. Y de hecho se hicieron un informe en los años 80, el informe Abril se llamaba, Rafa, ya viendo lo que iba a ser el problema de la sanidad pública española, que es que iba a ser un sistema insostenible.
Y no por falta de médicos, porque bueno, vamos a tener una gran falta de médicos en los próximos años, porque se jubilan la gran mayoría de ellos, hubo un boom de médicos pues hace 40 años más o menos, y toda esta gente ya se jubila. Sí, mi padre, por ejemplo, mi padre es médico y se jubiló hace unos meses. Pues claro, y a ver cómo vamos jugando con eso. Pero bueno, este Informe Abril lo que venía a decir era esto, ¿no? Como que esto era insostenible, económicamente, quiero decir. Que tú no puedes tener ahí a un médico atendiendo cada 5 minutos a una persona, porque bueno, no salen las cosas tan bien, ¿no? Y bueno, luego también hablaba de farmacias y demás, que era demasiado fácil llevarse medicamentos, por así decirlo, y como que era un sistema insostenible. Eso sí, algún día a lo mejor te lo traigo porque es bastante interesante, ¿eh? Informe Abril se llama. Informe Abril. Sí, bueno, creo que era Informe Abril, sí, de los años 80. O sea, bueno, lo preveían todo esto que iba a pasar. Pues interesante, sí, podrías un día contárnoslo. Y bueno, a ver qué pasa con la auditoría esta, pero ya te digo que reducir la lista de espera, tal y como es nuestro sistema, que puedes ir tantas veces como quieras y gratis, difícil, ¿vale? Luego, impuestos. Como ya dijeron, reducción de impuestos, reducción del IRPF, deducciones para jóvenes, para familias, para emprendedores, es decir, facilitar un poco que la gente pues eche adelante con sus planes, ya sean familiares o ayudando a los jóvenes a estudiar o a los emprendedores pues a que su negocio prospere, no asfixiándoles económicamente como pretendía, por ejemplo, el señor Gabilondo, ¿no? Con sus medidas. Esperemos que no caiga esa breva. Los autónomos, pues se continúa con la tarifa plana de 50 euros durante los 2 primeros años. Pero bueno, fíjate, aquí educación, que esta me ha parecido interesante. Educación, ¿no? ¿Te acuerdas del caso Cifuentes? Esta señora, que la verdad que muy honesta no fue, se sacó un máster, se lo regalaron, hubo ahí problemas de transparencia, entonces Ciudadanos pues, y el PP pues, quieren cortar con esto y proponen que todos los trabajos que haga un alumno pues, estén disponibles para comprobar que efectivamente se han realizado. Educación de 0 a 3 años bilingüe también. En cuanto a ecología, quieren plantar en los próximos 4 años en la Comunidad de Madrid 500.000 árboles. Me parece fantástico. Se respire mejor y bueno, también va a haber más sombra, así que... Me parece fantástico. Y luego, regeneración. Cargos, ya sean de presidentes de la comunidad o de consejerías, máximo de 8 años. Un poco como hacen en Estados Unidos con el presidente, ¿no? Que puede estar 8 años y se acabó. ¿Presidentes y consejeros también? Sí, también. O sea que, bueno, para ir cambiando de gente bastante sano. y que esté bien. Y bueno, y evidentemente lo que llevamos ya con un tiempo, la tolerancia cero a la corrupción. Esto es el acuerdo a grandes rasgos, evidentemente son 155 medidas que se podrían mirar más a fondo, pero tampoco tenemos mucho tiempo. No, y aparte que sería aburridísimo también para los espectadores, para seleccionar lo más importante. Si alguien solo quiere leer ya más a fondo, pues lo tiene en internet. Y a priori desde luego suena muy bien, pero sí, claro... Pero claro, Vox pues querrá meter más cositas. Y además es lógico, y Vox lo que pretende es sencillamente que en el documento de legislatura aparezcan las 3 firmas y una fotografía de los 3. ¿De verdad es tanto pedir? Que no están pidiendo 14 consejerías, ni 10, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni una. No están pidiendo poder. Han llegado a un punto ya, en la cesión de Vox, porque Vox está cediendo, y está cediendo mucho, en que lo único que piden es, oigan, la foto de los 3. Yo no soy un apestado, no soy un leproso. Si a esto tampoco se lo va a conceder Ciudadanos, sí, de verdad es que es bochornoso. Sí, es que ni siquiera ya es que le decían, oye, bueno, vale, pues meter nuestras medidas en el programa, pero tampoco lo han firmado ellos dos. Fíjate lo que dijo Ayuso, ¿no? O sea, Ayuso en Monasterio. Es que no habéis dejado ni revisarlo, ni mirarlo. que no. Y es que eso es contraproducente totalmente. Pero bueno, antes de que me vaya... Sí, bueno, cuéntame algo, pero te vas a quedar, porque quiero que venga Javi Torres ahora. Vale, perfecto, los últimos 20 minutos y que estemos los 3. Perfecto. Pues bueno, para terminar, una noticia que ha tenido lugar esta mañana. Ya se acuerdan ustedes que durante el periodo electoral pues no se puede poner ningún tipo de propaganda, ningún tipo de símbolo político en los edificios públicos. Pues recordemos que Quim Torra se pasó esto por el pito del sereno y puso su lacito amarillo, ahí lo estamos viendo, en la Generalitat de Cataluña, su lacito amarillo, que creo que sí, no me acuerdo, Libertad, Presos Polítics y Exiliats, ponía, creo, sí, en la pancarta. Pero bueno, luego cuando le advirtió la Junta Electoral Central, es que es un cachondeo, porque es que acuérdate lo que hizo, fue quitar el amarillo, y ponerlo en blanco con una rayita roja que ponía más o menos, creo que era el mismo mensaje. Ahora lo veremos porque en estas imágenes va a salir. Pues bien, ¿qué ha pasado? Quim Torra tuvo que ir a declarar sobre este asunto, a contar su versión al Tribunal Superior de Justicia catalán, y lo que ha pasado es que la Fiscalía
en el día de hoy, pues ha dicho lo siguiente: piden para Torra la inhabilitación durante 1 año y 8 meses, es decir, 20 meses más una multa de 30.000 euros. Esto, claro, aquí me parece extraordinario. Claro, tendría en lugar un juicio que posiblemente tendría lugar este mismo año. A saber cuánto dura, tampoco creo que esto deba de durar demasiado. Ahí están las imágenes. Es muy sencillo, en un par de días, no sé. Bueno, ya sabes cómo va la justicia, y lo que le piden es que, bueno, lo que dicen es que ha, digamos, incumplido el artículo 410 del Código Penal, que es el de desobediencia, ¿no? O sea, si a ti te dice la Junta Electoral que tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. No hay otra forma, ¿no? Y pues le dicen que ha desobedecido y por eso quieren que se le inhabilite. O sea, que se podrían quedar, ya se quedaron sin Puigdemont, se quedaron sin Junqueras, o sea, se podrían quedar sin Torra. Sería una buena cosa, pero es que sale otro, es que da igual. Sí. O sea, y además cada uno más radical. Mucho, a lo mejor, que es bastante... El más salvaje, sí. Puigdemont era más salvaje que Mas era más salvaje que Pujol, y Torra era más salvaje, es más salvaje que Puigdemont. Una última cosa. Esto que dices de 1 año y 8 meses es la petición del fiscal. La petición, claro, no es que se le vaya a condenar a esto, quiero decir. Esto es una acusación. Igual que tuvimos las acusaciones de rebelión, de malversación y de sedición en el juicio del 1 de octubre, pues aquí igual es una acusación de la Fiscalía. Luego el juez de turno pues decidirá si 1 año, si nada, si el año y pico que piden o lo que sea. Pero claro, tiene que haber un juicio, es una acusación, y yo veo bien, pues bueno, que el Estado pues se defienda. Se ponga en marcha, claro. Bueno, Miguel, no te despido porque nos vamos a ir a publicidad, quédate por aquí. Enseguida tenemos a Miguel Gutiérrez Pérez y hacemos un... Javi Torres. Perdón, a Javi Torres García, y hacemos un pequeño debate. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Se habrán dado cuenta, porque salta a la vista el color del polo, que Javier Torres García, buenas tardes. ¿Qué tal? Se acaba de incorporar a la mesa, un color fresa, que es de UPyD, su color favorito. Bueno, antes de establecer un debate y antes de que, como excusa para ese debate, veamos la estocada de Javier Torres, me gustaría que habláramos con Paula Cruzado, que saben ustedes que es una de las portavoces del Club de Amigos de Intereconomía, porque el Club de Amigos de Intereconomía va a llevarles a ustedes, a todos los que se apunten, eso sí, ya sean miembros o no del club. Si ustedes son socios del club, les costará más económico, y si no, pues un poquito más caro. El Club de Amigos de Intereconomía les va a llevar a ustedes a un viaje muy interesante, del que Paula Cruzado nos va a dar cuenta en unos instantes. Se trata de una visita al Cerro de los Ángeles, una visita guiada a la ermita, al convento, antiguo monumento y a la basílica. Asistirán también ustedes a una muy interesante misa jubilar el sábado 13 de julio a las 10 de la mañana. Apúntese en el 91 616 2464 o también escribiendo un correo electrónico al Club de Amigos de Intereconomía. Ya saben ustedes, 91 616 2464 o en el club de club@intereconomia.eu. Bueno, no sé si tenemos a Paula Cruzado. No tenemos a Paula Cruzado. Bueno, pues en realidad la información básica ya la tienen. Visita al Cerro de los Ángeles, visita guiada a la ermita, convento, antiguo monumento y a la basílica. Una visita espectacular, misa jubilar y, repito, una misa sábado 13 de julio a las 10 de la mañana. 91 616 2464. Yo desde luego no me lo perdería, porque es una oportunidad única de visitar el Cerro de los Ángeles, pero sobre todo también con una persona que lo conoce, una guía. Javier Torres, acércate un poquito, haz el favor, que no te voy a pegar. Quería decirte, hoy has hecho la estocada sobre el tema del día, ¿no? Que es el tema del día no está siendo el tema del día, sino que desgraciadamente está siendo el tema del mes, de la semana, de la anterior, de la otra y de la otra, que no es otra que los pactos frustrados de gobierno en Murcia y en Madrid, la negativa que hay de fondo de Albert Rivera, de Ciudadanos, de sentarse en una mesa con Vox, no hacerse la foto, que eso ya lo han hecho, sino a tratar de debatir acuerdos programáticos, de sentarse con los 3 programas, el del PP, el de Ciudadanos y el de Vox,
y luego en función de la representación, de los escaños que tiene cada partido, llegar a un acuerdo, a un punto común entre las tres formaciones y formar un gobierno. Creo que no es tan difícil porque eso ya se vio en Andalucía. No me destripes la estocada, ¿eh? No, te la voy a destripar. Ponme en contexto, pero no me... Está teniendo muchas presiones Vox porque está esa tentación de ceder, de caer en la culpa de, bueno, nosotros al final somos los culpables de que no salga un gobierno adelante, ya sea en la Comunidad de Madrid, ya sea en Murcia. Nosotros somos los culpables de que haya repetición electoral o de que en un plazo no muy largo venga a la izquierda. Si hay repetición de elecciones, sigan a la izquierda. Sabemos que la mayoría de medios de comunicación del centro derecha están comprándole ese relato al PP y también en parte a Ciudadanos. Pues a pesar de eso, yo creo que Vox lo que tiene que hacer es respetar su programa y respetar a sus votantes, que va a ser complicado porque algunos van a vender lo contrario, que ha sido Vox el culpable de no llegar a esos acuerdos, cuando Vox ayer mismo volvía a tender la mano en un encuentro con Casado y con Rivera. Casado ha dicho que sí y esta mañana se ha reunido con Abascal en el Congreso de los Diputados, pero Rivera ha vuelto a decir que no quiere saber nada de Vox, como si fuera un partido cuyos militantes y simpatizantes le agrediesen en plena calle. Señor Rivera, este partido, por cierto, no es Vox. Viendo lo que sucedió el pasado sábado en el Orgullo Gay, pareciera que Vox, formación a la que todos tratan de extrema derecha, de ultras y de radicales, es el que va repartiendo por ahí collejas, insultos y escupitajos. Bueno, pues con el PSOE, cuyo ministro, el señor Grande Marlaska, ha dicho, ya acabo, Rafa, no te preocupes, cuyo ministro, el del Interior, Grande Marlaska, ha justificado las agresiones a Ciudadanos. Con el PSOE sí que están en Castilla-La Mancha y en otros ayuntamientos. Es un partido más cercano a los postulados de Ciudadanos que Vox, que parece Bildu. Vamos a ver el siguiente vídeo, que nos servirá también para ponernos en contexto en este conflicto entre lo que la izquierda denomina las tres derechas, que en realidad no deja de ser un conflicto entre el centro, Ciudadanos, y la derecha, que es Vox, teniendo como espectador a el Partido Popular, que es el centro derecha. Quiero que vean esta pieza y enseguida pasamos a ver la pieza de Javier Torres, de la estocada. Primero, la puesta en contexto. Hoy por hoy y en estos momentos, la Comunidad de Madrid sigue sin candidato oficial para ser investido, algo jamás ocurrido, pero legal en el nuevo reglamento de la Cámara. Pero que no se sepa a quién se va a votar todavía no quiere decir que los partidos no sigan en plena competición de lanzamiento de cuchillos. El último, de PP y Ciudadanos, clavado a Vox. A 48 horas de que se produzca el pleno de investidura, vuelven a dejarle fuera de las negociaciones. Los populares y los naranjas publican un acuerdo de 155 medidas sin ni siquiera contar con la aprobación de Vox. Estas semanas y hemos estado este fin de semana trabajando en un documento que pensábamos enviar en el día de hoy. Así se lo había dicho yo por un mensaje a la señora Díaz Ayuso a primera hora de la mañana, ¿cuál es mi sorpresa? Que me encuentro y escucho en la radio que PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo. Un gesto chulesco y atrevido, ya que recordamos que ambas formaciones necesitan los 12 votos de Vox para que la supuesta candidatura de Díaz Ayuso salga adelante. Desde Vox, su presidenta en Madrid confirma que están muy enfadados. Nos parece poco serio, no nos parece la forma de hacer las cosas, no nos parece la forma de llevar a cabo una negociación. Una jugada a sus espaldas que desde luego no se esperaban. Política del trilero, pues no va con nosotros, ¿no? Y claro, tampoco nos parece de recibo la política de Ciudadanos del apartheid, de tratar a los votantes de Vox como si fueran apestados, de arrinconarles, de amordazarles. Además, denuncian que en el pacto firmado por PP y Ciudadanos han creado nuevas consejerías para repartírselas entre ellos. Sino que crean 4 consejerías más. Debe ser que les sobra el dinero y a todos los madrileños nos sobra el dinero para seguir gastando hasta el infinito. Pero quizás lo que más molesta a la formación conservadora es la mentira, que los demás aseguren que sí que ha habido negociaciones entre los tres. Confunden negociaciones como con cafés, como en Murcia. Nosotros no nos hemos reunido con nadie de Ciudadanos de un equipo negociador en la Comunidad de Madrid. No hemos tenido más que el contacto del café con el señor Aguado. Así que de momento todo está en el aire, temiendo que se repita lo mismo que en Murcia. Bueno, esto es
lo que ha ocurrido en Madrid en las últimas horas. No hay novedades. Bueno, sí, que Pablo Casado y Santiago Abascal se han reunido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Dicen que las negociaciones avanzan. Pero Rivera, Rafa, perdón, al mismo tiempo ha salido, más allá de decir el asunto del orgullo gay, que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio, por el acoso intolerable que sufrieron algunos miembros de Ciudadanos en el orgullo gay. Además, de hecho, le han preguntado a propósito de las negociaciones en Madrid y Rivera, con todo el aplomo sobre Murcia y Madrid, ha dicho que claro, que se le está encantado de volver a sentarse, él no personalmente, él manda ahí a sus enviados especiales, de sentarse con Vox a explicarle el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Qué cara más dura. Vamos a ver ahora sí la estocada de Javier Torres, en la que analiza y da su opinión respecto de este conflicto. Lo que en el fondo se está dilucidando estos días no es quién gobierna en Murcia o Madrid, sino si Vox es un partido autónomo o la muleta del PP. Es decir, si va a seguir las órdenes que le dictan azules, naranjas y periodistas como Jiménez de los Santos de entregar los escaños a cambio de un cariñoso insulto. ¿Pero qué se han creído estos novatos? No debería caer Abascal en la tentación de sentirse culpable de que no haya gobierno en Murcia o Madrid que frena a la izquierda. Es el caramelo envenenado que le están ofreciendo Ciudadanos y PP y que repite con entusiasmo el periodismo asustaviejas. Vox viene de hacer la travesía por el desierto y no debería tener miedo. Por eso haría mal en convertirse en el felpudo de Casado y Rivera. Significaría que haber votado a los verdes sería lo mismo que hacerlo a PP y Ciudadanos. Eso es, y no otra cosa, lo que en realidad está en juego. Bueno, es una opinión y como tal, una opinión subjetiva. La opinión de Javier Torres dice que Vox debería permanecer inmóvil, es decir, defender la dignidad del partido y no ceder ni un milímetro. Bueno, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Yo no he dicho que tenga que estar inmóvil ni que tenga que ceder, al contrario, quien está inmóvil es Ciudadanos. Vox, y ayer mismo lo vuelve a repetir, convoca a Rivera y convoca al señor Casado a una reunión. Y Vox ya ha dicho que, y lo ha vuelto a repetir hoy Rocío Monasterio, que lo lógico, si el gobierno va a ser de Ciudadanos y Partido Popular, es que la mayoría de medidas las adopten estos dos partidos, pero que tengan que asumir parte del programa de Vox. Eso no es inmovilismo. Yo el inmovilismo, por el contrario, lo estoy viendo desde el principio en Ciudadanos. Y Rivera ha vuelto hoy, yo creo que en un tono chulesco, a decir, bueno, estoy encantado de explicarle a Vox en una mesa cuál es el acuerdo que nosotros hemos suscrito con el PP. Hombre, me parece una falta de respeto que tú estés tratando de gobernar con los escaños y los votos de otro partido al que estás tratando como a Bildu. Bueno, Javi, y entonces si siguen así las cosas, si Ciudadanos no da su brazo a torcer y es incapaz de firmar un documento... Pues habrá que ir a elecciones. No te he hecho la pregunta, hijo mío. Perdón, lleva toda la razón. Si Ciudadanos es incapaz de hacerse una fotografía, de reunirse... No, fotografía no. A negociar los puntos programáticos, a asumir parte del programa de Vox. No la foto, una foto me la hago yo contigo, eso no. Y si es incapaz Ciudadanos de hacerlo, ya sea por decisión propia o porque desde París alguien les está diciendo, con esos no, esos son caca. Si son incapaces, como te digo, de acercarse a Vox o asumir parte de su vademecum ideológico, ¿qué debería hacer Vox? Bueno, pues Vox ha ofrecido dos alternativas. La segunda aún no la ha ofrecido, pero irremediablemente es la de ir a nuevas elecciones. La primera es un gobierno monocolor del PP, es decir, en esta tesitura Ciudadanos tendría que optar por la abstención. En Murcia, por ejemplo, podría sumar PP con Vox y si Ciudadanos abstiene, hay gobierno en minoría de López Miras. En Madrid sucede exactamente lo mismo. Vox puede votar a la señora Díaz Ayuso, es que lo ha dicho hace un rato en el Rocío Monasterio, Rafa. Si Ciudadanos no quiere asumir parte de nuestro programa, pues que al menos haya un gobierno monocolor del PP. Y ya negociamos nosotros con el PP, si tanto asco le da... Y si el PP Vox dice, no, es que aquí estamos los dos, somos los dos socios y aquí vamos los dos en el pack, iríamos a elecciones. Bueno, pues sí. Eso es un riesgo. Si Ciudadanos no quiere votar esa abstención, entonces habría elecciones, por supuesto. Por supuesto. Tú, si fueras, Miguel, ponte en el caso de que fueras estratega de Vox. Desde luego, si fuera mi caso, yo lo mejor sería salir corriendo porque haga lo que haga, lo más probable es que Vox salga perjudicado de esto. Pero si tú fueras el estratega, ¿qué recomendarías? ¿Qué crees que es lo menos malo? Hombre, lo suyo sería, te quedan 2 meses, o sea, deberían de estirar la cura todo lo que puedan para que, hombre, porque como empecemos así, Rafael, si no se les respeta aquí, la próxima le van a hacer lo mismo, y claro, lo mismo, y lo mismo. Entonces, tienen que conseguir ese respeto.
En cualquier caso, si se repitieran esas elecciones en las que yo pienso que no le iría bien al centro-derecha, pues sería un fracaso de los tres. En primer lugar, de Ciudadanos, por no ceder ni un milímetro a hablar con un socio con el que tiene que hablar. En segundo lugar, del PP, por mantener una cierta equidistancia cuando aquí se ve, hombre, que el que tiene más culpa es Ciudadanos. En vez de se pone en medio, no ni con Ciudadanos ni con Vox, cuando a lo mejor debería acercarse a Ciudadanos y decirle, oye, por favor, siéntate con esta persona, habla de verdad, porque si no, no vamos a ningún sitio. Y a Vox lo único que se le puede echar en cara a lo mejor es, pues no sé, no bajarse los pantalones, es lo único que le podrías decir. Los exabruptos, las salidas de tono, sí, pero claro, los tweets... Sí, pero eso realmente no es tan... Hombre, eso no acerca las posturas, las aleja, ¿eh? Sí, es lo único que a lo mejor le podías echar en cara. Decir que nadie sabe dónde está Rivera, y ni siquiera Malú, con la que ha cortado hace Sí, yo poco, creo que eso es un error, ¿eh? O los WhatsApps estos de lameculos, de Macron, todas estas cosas, esto desde luego no ayuda, esos exabruptos no ayudan. Pero, a mi punto de vista, y estamos hablando aquí, estamos haciendo análisis, no dando información, mi punto de vista particular es que si hay un responsable entre estos tres partidos por el que seguramente vayamos a elecciones en la Comunidad de Madrid, ese responsable es Ciudadanos. Es Ciudadanos. Van a hacer todo lo posible, eso sí, para que si vamos finalmente a elecciones, responsabilizar a Vox. Lo van a hacer sobre todo los grandes medios de comunicación que escriben al dictado entre la calle Alcalá y la calle Génova. Todos sabemos cuál es la realidad de las cosas, pero al final es como tú las presentes. Es que veíamos... Hay veces que importa poco la verdad. La portada de La Razón, de ABC, todos señalando a Vox. Vox veta a Ciudadanos. ¿Pero qué es esto? Vox veta a Ciudadanos. Son titulares que estamos leyendo estos días. Son de verdad, de La Gallina Ilustrada, son de ciencia ficción, son satíricos. Y sí, es verdad que tú dices, Rafa, y con razón, que Vox tiene una tesitura complicada, porque si es fiel a su programa y respeta a sus votantes, cosa que el Partido Popular, por ejemplo, no ha practicado en los últimos 10 años, a grosso modo, bueno, pues va a estar complicado en tanto en cuanto tienes a esa mayoría de medios de comunicación intoxicando el debate y mintiendo sobre lo que está ocurriendo, pero tienes que asumir eso. Si tú has venido a revertir y a dar la batalla contra la hegemonía de los grandes medios de comunicación, contra el rodillo progre, tú tienes que asumir eso y te van a pintar la cara, pero al final tienes que defender la verdad. Pero al margen de cómo se posicionan los medios de comunicación, si finalmente Vox decide ser fiel a sus ideales y a sus líneas maestras ideológicas, es posible que pierda mucho voto pragmático de Vox. Es probable, Rafa. Y si, por el contrario, Vox se convierte en la muleta del PP. Claro, se convierte en la muleta del PP, es posible que pierda mucho voto esencialista de Vox. De manera que, yo te diría que sí, porque de aquí va a salir perjudicado Vox. Si Vox dobla la rodilla ante lo que le dice Jiménez Losanto, ante lo que le dice La Razón, ante lo que le dice El Mundo, si dobla la rodilla ante el desprecio de Rivera y de Ciudadanos, yo creo que a medio plazo es un proyecto agotado. Ahora es cuando tiene que demostrar que ha venido a cambiar las cosas y no te puedes achantar. Con el PP hemos visto que Casado y Abascal tienen buena sintonía y han llegado a acuerdos y no hay ningún problema en eso. Todos sabemos que el problema lo está poniendo desde el principio Ciudadanos. Desde el principio. Y además yo creo que a estas alturas Ciudadanos es rehén de su posición primigenia, de la primera que adoptaron. Nosotros no queremos saber nada con Vox y como en un principio dijimos esto, hoy rectificar nos es más difícil. Pero yo estoy seguro que a día de hoy en Ciudadanos ya se sentarían con Vox a negociar y a asumir parte de sus propuestas. Pero como dijeron en un principio que esto es la ultraderecha y qué tal, pues somos rehenes de aquella primera postura. No cambia mucho de parecer, lo mismo luego se sientan, ¿eh? Sí, sentarse se sentarán. Hay 2 meses de plazo ahora en la Comunidad de Madrid. Sí, que da tiempo que... Mañana la investidura sin candidato, investidura fallida, y corren 2 meses. O sea que tienen todo el verano, julio y agosto, hasta septiembre, tienen para llegar a acuerdos. Para que Ciudadanos al fin asuma 1 punto, 2, no sé cuántos quiere en Vox. Pero entiendo que tiene que asumir algo del programa de Vox. Y ya te han dicho que no quieren, señores, que no van a estar dentro. Yo creo que no están pidiendo tanto. Vamos a ver, la otra gran negociación, la que hemos estado analizando hasta ahora, tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Vamos a la negociación para conformar un gobierno de España. Aquí son las izquierdas las que se pelean. Quiero que escuchen a Pablo Iglesias y también a la presidenta del Partido Socialista, a los dos, hablar sobre lo que va a dar de sí esta negociación y si finalmente, como está diciendo Adriana Lastra ahora mismo en el Congreso de los Diputados, tendremos un gobierno de la nación el 23 de julio.
muy interesante, pero que después el Partido Socialista, que es el que tiene que ejecutarlo, porque tiene todos los sillones, no lo ejecuta. Entonces nosotros vamos a plantear desde la seriedad una negociación integral, una negociación de programas para que en España podamos controlar el precio de los alquileres y bajarlos, para que en España no pague impuestos solamente la gente trabajadora y las clases medias, para que en España las pensiones se actualicen y se garanticen, y eso implica hablar de programa, hablar de equipos de gobierno y de estabilidad de la legislatura. Y creo que no debemos caer en el error de pensar que esto es una campaña por el relato. Un gobierno para España, entendemos que hay urgencia de que haya un gobierno y que eso significa que haremos todo lo posible para no retrasar la constitución de dicho gobierno. Un gobierno monocolor, un gobierno en el que el presidente ya ha señalado que tienen cabida, como lo es en el actual, personas independientes de reconocido prestigio, que pudieran incluso ser propuestas por Unidas Podemos, pero un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación respecto de contenidos programáticos, cooperación respecto del trabajo parlamentario, cooperación con participación de personas propuestas por Podemos, por Unidas Podemos, en instancias públicas, no en el Consejo de Ministros. Bueno, parece que a nivel nacional también la cosa está aún muy distante de llegar a un acuerdo. Sí, porque siempre dicen que Podemos es su socio preferente, el socio preferente del Partido Socialista, pero es que parece que no quieren que se acerquen al gobierno ni de broma, no quieren dejarle un sillón ni de broma, simplemente que se quieren una especie de acuerdo programático de, vamos a sentarnos, se han reunido ya 5 veces desde el 28 de abril, o sea, muchísimas. Se está riendo de Iglesias. Para acercar posturas y a ver si se puede hacer ese gobierno que ellos quieren de progresía, pero claro, lo que le dice el Partido Socialista es, oye, que es que a lo mejor un gobierno con vosotros, pues no me lo pasa la Cámara. Y como no llegan a esa mayoría absoluta, porque si llegaran, eso se hubiera firmado el día 29, pues a ver si es que Sánchez consigue más apoyos, porque está en una posición ideal. Si voy a elecciones, según el CIS y las encuestas, voy a arrasar. Y si formo gobierno ahora, pues también me parece bien. Así que Sánchez es todo lo contrario de la postura de Vox, que seguramente haga lo que haga, Vox va a salir mal parado, pues el PSOE, haga lo que haga, le va a ir bien. Es una cosa bastante lamentable. Javi Torres. Vamos a ver, Pablo Iglesias está buscando novia. La primera vez le ha dicho que no, la segunda vez le ha dicho que no, la tercera vez que no es, la cuarta lo mismo, y esta quinta no parece que vaya a mejorar. Si yo fuera el señor Iglesias ya no iría más a reunirme con Pedro Sánchez, se está riendo de él. Es el caso opuesto al bloque de la derecha, ¿no? Rivera no se ha sentado con Santiago Abascal, ni siquiera se ha hecho esa foto. Sánchez dice, bueno, contigo me hago toda la foto del mundo, presumo de talante, te recibo en la Moncloa, voy al Congreso y nos reunimos sin ningún problema, pero el resultado es el mismo. Gobierno de cooperación, es decir, usted pone los escaños a disposición del programa del Partido Socialista Obrero Español. Usted no va a estar dentro del Consejo de Ministros, ni usted ni ninguna figura independiente como Manuela Carmena o otras personas que se están barajando. Nadie va a estar, que no sea del PSOE, en ese gobierno monocolor. Y si no hay cesión por parte de Podemos, y aquí entiendo a Jorge Bestringe lo que ha venido diciendo en los últimos tiempos, lo mismo que decimos de Vox, que es lógico que si PP y Ciudadanos quieren sus escaños, tienen que asumir parte de su programa, de la misma forma es lógico que Podemos asuma parte del, o sea, que el PSOE asuma parte del programa de Pablo Iglesias. Si no es así, entiendo que nos vamos a elecciones, a no ser que finalmente en la segunda votación o en septiembre Podemos pase por el aro y facilite la presidencia de Pedro Sánchez. Ya, Rafael, ¿puedes tomar la palabra? Retoma, que eres el conductor del programa. Bueno, si quieren mi opinión, ya saben la de Miguel, ya saben la de Javier Torres. Mi opinión es muy sencilla, me quedan 40 segundos. Decirles que al final, al contrario que Vox, que yo estoy seguro que no cederá, Podemos acabará cediendo. ¿Por qué? Porque sabe que la alternativa es mucho peor que no ceder. Si hay riesgo en la cesión, hay mucho más riesgo en el inmovilismo. Si vamos a elecciones, Podemos se vacía a favor de Pedro Sánchez y Podemos puede tener una representación de 6, 7 o 10 diputados como máximo. Es por eso que al final se acabará bajando los pantalones. Mi opinión personal, como han sido la de mis compañeros. Ha sido un placer. Muchas Miguel, gracias, Rafael. Javier Torres, ha sido Gracias, un placer. Rafael. Muchas gracias. ¿Me das la mano, Javier Torres? Gracias por la invitación. Bueno, pues ya ven ustedes. Nos vamos a ver a Fernando Paz, Tiempos Modernos, y a las 6 de la tarde mi compañero, que no me quiere dar la mano, también estará en directo con ustedes. Venga, Rafa.